Perfecto, entonces bienvenidos a todos a nuestra quinta sesión de sistemas fotovoltaicos aislados de la red eléctrica local. Vamos a empezar, ayer nos quedamos en... dice Nicolás, buen día Gerardo. Bueno. Nicolás, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿cómo están? Un saludo a todos los que ya estamos. Perfecto, entonces, quinta sesión de sistemas solares fotovoltaicos aislados de la red eléctrica local. Ayer nos quedamos estábamos analizando cuál era los datos que nos importan a nosotros de la ficha técnica de un inversor simple, un inversor de corriente continua, corriente alterna, un inversor off-grid. En este caso estamos analizando la ficha técnica del inversor, el Fénix, un inversor compacto, bueno, el más sencillo, y que tiene actualmente Victron Energy. Vimos cuáles eran sus características y cuáles eran los datos fundamentales para poder, los antecedentes que ofrece la ficha técnica del fabricante, para poder seleccionar este inversor, dependiendo dependiendo cómo vamos a seleccionar el inversor, va a estar relacionado directamente con el voltaje de la batería, el banco de la batería, si lo tengo en 12, 24, 48 volts. Va a depender también cuál es la potencia instalada que yo tengo en mi casa, o sea, cuáles son las potencias unitarias que tengo en cada uno de los electrodomésticos que tengo en mi casa, también para el área industrial se puede hacer sin ningún problema. Y cuáles son las condiciones de trabajo extremas que va a tener este inversor. Entonces, hay bombas de agua y todas esas cosas, las temperaturas que vamos a tener nosotros trabajando, eso también lo tenemos que tener en consideración para poder hacer la selección, el dimensionamiento, como lo conversamos ayer. ¿Tienes dudas o preguntas? Déjalas en los comentarios, las respondemos todas. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ningún contenido nuevo sobre energía solar. Te leemos. Muy importante mencionar también, ustedes me escuchan bien, ¿cierto? ¿Están viendo lo que corresponde? Sí, perfecto. Alex, muchas gracias. Perfecto, Damari, muchas gracias. Y entonces, bueno, y así lo vamos a seleccionar como nos estamos dando cuenta ayer. No es complejo seleccionar los inversores, teniendo claro cuál es la potencia. Ahora, cuando empecemos a hacer el ejercicio práctico, nos vamos a dar cuenta de dónde sacamos la potencia total de nuestra casa, cómo la calculamos, de nuestra industria, si lo queremos, de una pequeña empresa. Como yo les comenté inicialmente cuando empezamos a ver los casos, algunos ejemplos de situaciones de planta aislada fotovoltaica, no hay ningún problema de satisfacer altas potencias fotovoltaicas, porque gracias al inversor, este inversor que tiene una potencia de 5.000 watts, yo lo podría trabajar en paralelo y llegar hasta 30.000 watts sin ningún problema, sumando este tipo de inversores que los puedo colocar en paralelo o en serie para trabajar como trifásico. No habría ningún problema con eso. Ahí está la ficha técnica, ustedes la pueden descargar y ven la información que también es relevante, por eso que la dejamos ahí, para que ustedes la descarguen, pero la información en lo que tiene que ver con el cálculo, estos son los datos más importantes, como los conversamos ayer. Pero pasamos entonces ahora al segundo tipo de inversor que conocimos cuando empezamos a conocer el función y funcionamiento de cada uno de los elementos de los sistemas solar fotovoltaicos aislados de la red. Nos dimos cuenta que había inversores simples, había inversores cargadores y también había inversores híbridos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los inversores híbridos. También nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el inversor cargador de la marca Victron Energy. No, en realidad nosotros hablamos mucho de Victron Energy porque nosotros colocamos ese tipo de equipamiento y nos ha dado excelentes resultados. Ya Victron Energy tiene en sistemas aislados de la red, es un fabricante, un proveedor de equipamiento que no te ofrece o sea, te ofrece todas las garantías de años de experiencia, equipos tecnológicamente probados a través del tiempo, servicio técnico, especialmente en Chile. Entonces, súper importante que uno tenga ese tipo de respaldo cuando uno trabaja cuando uno hace trabajo para un cliente y quiere dar alguna garantía eh, de su trabajo. Entonces trabaja con equipamientos de primer nivel. Este tipo de equipamiento que nosotros estamos mostrando aquí, bueno, todos los equipamientos que nosotros estamos mostrando son equipos que no cuestan más caro que uno que de repente, algunas marcas que no conoce, pero sí te ofrecen esa diferencia de precio que tú podrías encontrar, que sería un 10, un 12%, un 15% de diferencia, ya se compensa con las garantías que te ofrece el fabricante. ¿Vale? Bueno, ya hablamos del inversor simple, ahora nos cambiamos directamente al inversor cargador de batería. Inversor cargador de batería.
Entonces, recordando un poco el funcionamiento o la función que tenía este inversor cargador, según la imagen que nosotros tenemos acá, este inversor entonces capaz de inversor cargador, el inversor tiene la diferencia que tiene con el otro es que tiene entradas auxiliares, tanto de generador, puede ser un generador, energías auxiliares que te pueden apoyar cuando no tienes toda la energía solar fotovoltaica, tienes días nublados y todo eso, pueden cambiar su función y trabajar de cargador cargando el banco de batería con energía externa o adicional, o energía auxiliar, que también se le llama, o conexión de energía auxiliar, también lo podríamos como determinar. En este caso, recordando un poco lo que hemos hablado en las sesiones pasadas, tenemos el inversor este, que es el 4. Tenemos dos tipos de inversores cargadores en la línea de Victron Energy, que va a ser el 4 y va a ser el Multiplus. El 4 tiene dos entradas auxiliares, para motogenerador, si lo quieres colocar, y también para red pública, cuando la red es inestable o simplemente quieres ocupar una red auxiliar, ocupar lo menor posible la red eléctrica local, aunque sea estable, pero tú quieres ocupar energía solar fotovoltaica, también lo puedes utilizar. Entonces tiene dos entradas, y el Multiplus tiene solamente una. Pero perfecto, a lo que nosotros vamos finalmente es que este inversor, la gracia que tiene es que además de transformar la corriente continua en corriente alterna y alimentar las cargas, como nosotros vemos en este esquema, la gracia que tiene es que podemos cargar el banco de baterías con energía auxiliar cuando la energía solar fotovoltaica no es suficiente. Perfecto, entonces ya tenemos, no solamente contamos con energía solar fotovoltaica como para un sistema aislado de la red, sino que también tenemos energías de apoyo auxiliar. Esto es fundamental, recordando lo que hemos estado hablando, es fundamental tener al menos dos energías de apoyo cuando uno está trabajando, fuentes energéticas de apoyo cuando uno está trabajando en sistemas aislados de la red. Tienes energía solar fotovoltaica por un lado, que es energía renovable, y la tienes que, para que el sistema sea lo más eficiente y fiable posible, tienes que vincularlo con una fuente energética convencional, que puede ser motogeneración, puede ser red eléctrica local, en este caso pueden ser las dos porque el equipamiento lo permite, ¿vale? Muy importante eso. Muy importante también, aquí tenemos el inversor, cargador de batería, aquí están los manuales, descarguen los manuales, lo empezamos a leer, es lectura obligatoria, para poder conocer, este fabricante tiene manuales, como ya lo hemos dicho, muy, muy fáciles de leer, con mucha información básica, no es difícil de digerir, a pesar que algunos de ustedes no tengan conocimiento eléctrico acabado, van a entenderlo sin ningún problema porque hay muy buenas traducciones al español. Eh, Así que no hay mucho ejemplo, mucho esquema, mucho dibujo que va a simplificar de alguna forma capacitarte, como poder instalarlo, podrías instalarlo sin ningún problema mirando el manual, conociéndolo bien al detalle, ¿vale? Es muy importante. Entonces, muy importante recalcar lo que estábamos hablando recién, que era, algunos de estos inversores permiten la conexión de hasta 6 inversores iguales para aumentar la potencia de salida, o bien para generar una red trifásica, donde se necesitan al menos 3 unidades, una por fase. Esta flexibilidad es ideal para aquellas instalaciones solares que se prevean ampliar. Muy importante eso porque de repente el cliente de repente parte con una instalación de una potencia pequeña, pero después de un tiempo, por ejemplo, no sé, agranda la casa o coloca una casa al lado y quiere, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado un cliente que tenía una casa normal, tenía una casita y lo ocupaba, pero era él solo, y de repente en la misma casa de campo, al lado puso una casa para el hijo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Ah, perfecto, entonces ampliamos, le colocamos un sistema fotovoltaico en paralelo, un inversor más, le colocamos más módulos fotovoltaicos y le convidaba energía directamente al hijo. Entonces, es un sistema que se puede ampliar. Esa es la versatilidad que ofrecen este tipo de fabricantes. Yo no digo que no hayan otro equipamiento, otros inversores que no puedan hacer lo mismo. Los hay. Pero cuando estamos partiendo en este tipo de proyectos, este fabricante es el que entrega los mejores manuales, las mejores prestaciones de servicio, la mejor garantía en su equipamiento. Eso nada más. No nos paga nada este Victron Energy por hacerle promoción, pero es para que ustedes lo miren. Bueno, aquí tenemos el detalle del inversor Fénix, que debería ser un inversor cargador que nosotros tenemos que estar viendo. Aquí sería bueno, sí, bueno, esta parte es para que simplemente ustedes vean adicionalmente cuál es la información que ofrece el fabricante respecto al tema de poder colocar más inversores cargadores en paralelo o en serie para hacer redes trifásicas. Inversor cargador, entonces, aquí está la ficha técnica y también está el manual de instalación de este inversor cargador. Aquí tenemos el modelo 4 y
Lo que tenemos aquí son los datos importantes, lo que tiene que ver con la ficha técnica de este inversor cargador que estamos analizando, es el dato importante que nos va a servir para nosotros para después hacer el diseño, la selección cuando hagamos el caso práctico. En este caso, muy similar a lo que nosotros hemos visto ya en todas las sesiones del diploma. Inicialmente este fabricante entrega el nombre del modelo del equipo, el 4, y aquí te empieza a nombrar la familia de equipos que él puede ofrecer. En este caso, por ejemplo, nos damos cuenta que para este tipo de inversores nosotros tenemos, el primer número sería el voltaje de la batería, del arreglo de la batería que nosotros tenemos, lo tenemos en 12 o 24 volts. En este caso, el modelo más chiquitito, que sería 3000 watts del inversor, sería 3000 watts, sería como el más pequeñito, y está en 12 y en 24 volts. Y también tiene para la parte de lo que tiene que ver con las cargas, te ofrece aquí algunos datos de carga tanto de la energía auxiliar como directamente del cargador inversor, ¿vale? Se ofrece este tipo de datos. Nos damos cuenta aquí, por ejemplo, que aquí está la familia, nos damos cuenta que el modelo más pequeñito, 3000 watts, 12, 24 volts. Después pasemos de 5000 watts, una potencia bastante interesante. En promedio, la mayoría de las casas ocupan este tipo una casa que se ocupa normalmente todos los días y que tiene un equipamiento muy similar al que podríamos tener en una casa, en un domicilio urbano, pero lo tenemos en una casa rural, aislada de la red. Esto sería como la potencia más representativa para este tipo, sería el inversor, el que más se coloca y se instala normalmente. Entonces lo tenemos en 12, 24 o 48 volts. Nos vamos a dar cuenta ya que nosotros vamos a seleccionar el tipo del arreglo del banco de batería, va a depender directamente de la energía que nosotros vamos a estar produciendo. Vamos a conocer una tabla en un rato más, donde según la demanda energética diaria, vamos a seleccionar para un rango de energía diaria, kilowatt hora diario. Vamos a decir, bueno, si tenemos esta cantidad de energía, vamos a trabajar en 12 volts. Si tenemos más cantidad de energía, vamos a trabajar en 24. Y si nos pasamos de esta cantidad de energía diariamente, vamos a trabajar en 48 volts. Este voltaje de diseño o este voltaje del banco de batería directamente tiene que ver con el tema de los amperes hora, de los amperes hora del flujo de electrones que hay en un cable eléctrico y en la parte corriente continua. Cuando uno aumenta la potencia o aumenta la potencia directamente. La potencia es voltaje por energía. Potencia, voltaje por energía. Entonces, si yo aumento mi potencia, yo tengo dos posibilidades: aumentar mi ampere o aumentar mi voltaje. ¿Vale? Entonces, o sea, lo que más conviene normalmente es, cuando yo aumento el amperaje, lo que tengo que hacer, acuérdense que el amperaje es como el flujo de los electrones de una cañería hidráulica en donde yo aumento el caudal. Entonces, al aumentar el caudal, yo lo que necesito es aumentar el diámetro del cable, que conduce la corriente continua. Entonces, aumentar el cable, ¿qué significa? Un cable más grueso, mayores pérdidas energéticas y más peligroso también, porque básicamente son los amperes es lo que hace que realmente una persona podría sufrir una electrocución. Entonces, es un peligro también entonces yo aumento más los amperes y bajo el voltaje, puede ser más peligrosa de alguna forma el contacto que yo podría tener si alguna vez me electrocuto, alguna cosa así. Entonces, lo más lógico para hacer instalaciones más económicas, tener menos pérdida energética y para también hacer una instalación más segura, es la idea de que yo tengo mayor cantidad de energía que tengo que producir diariamente. Entonces, lo que hago es subir el voltaje de 12, lo paso a 48, lo subo aproximadamente 4 veces y yo reduzco la cantidad de amperes. ¿Vale? Entonces, el voltaje, perfecto, lo subí. Y como subí para una misma potencia energética, yo voy a subir el voltaje, por lo tanto voy a bajar el amperaje. ¿Y qué es lo que me trae como consecuencia de eso? Es que yo básicamente voy a tener un sistema más seguro, con cables más delgaditos, y voy a tener menos pérdida energética en el trayecto de la parte de corriente continua. ¿Vale? Esa es la explicación general de por qué se utiliza. Por lo general, nosotros son sistemas muy pequeñitos los que se ocupan con una batería de 12 volts. Por lo general, cuando estamos hablando de consumos medianos y grandes, ya pasamos a 48 volts sin ningún problema. Esa sería como la condición. Vale, perfecto. Entonces,
Seguimos hablando de las potencias. Aquí tenemos las potencias de los inversores. Tenemos de 8.000 watts, tenemos de 10.000 watts y tenemos de 15.000 watts de potencia de los inversores en el modelo 4. Entonces aquí podemos seleccionar. Ya nos damos cuenta que directamente cuando estamos en 8.000 watts de potencia, ya trabajamos básicamente 48-24, nos olvidamos del 12 volt, y ya cuando estamos trabajando en una potencia de 1.000, los modelos más grandes, ya trabajamos directamente en 48 watts. Un dato importante, por ejemplo, dice aquí corriente máxima de alimentación. Ya podemos ver el tipo de corriente de alimentación. Entonces, aquí, por ejemplo, dice corriente de alimentación, dice 2 por 50, o sea, que dice, son las entradas, que tiene dos entradas, acuérdense que tiene dos entradas el modelo 4, dos entradas en corriente alterna, y dice que son 50 amperios aproximadamente que le podríamos ingresar por cada uno de las entradas que va a tener el sistema. Hay también un sistema de seguridad. Nosotros nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, siempre se recomienda colocar en la entrada, especialmente de la energía auxiliar, que nosotros vamos a tener acá en el modelo 4, que nosotros teníamos acá en esta entrada, antes de ingresar al inversor se le colocan unos fusibles y se le colocan unos magnetotérmicos para evitar que de alguna forma pasen más allá de estos 50 amperes. Entonces, si pasan más allá de estos 50 amperes, automáticamente el equipo abre el circuito y evita que se queme el inversor internamente. Entonces, hay sistemas de seguridad que se describen directamente en el manual técnico de la instalación del inversor cargador. Samuel pregunta, Gerardo, buenas tardes. En algún momento en las tareas me saltó una duda. ¿Puedo colocar dos paneles en paralelo con una serie? ¿Existirían diferencia de voltaje? ¿Qué pasaría? En lo que tiene que ver con, acuérdate que cuando yo hago un arreglo fotovoltaico siempre tengo que tener, si coloco dos strings, los dos strings tienen que ser exactamente iguales, porque si no lo que hago es generar diferencia eléctrica en el sistema, y básicamente va a generar una restricción. O sea, si tú colocas un string diferente a otro, todo el string va a estar funcionando. Inicialmente lo que va a pasar es que todos los strings que tú vas a conectar van a funcionar, van a tener el desempeño del string más ineficiente. Entonces va a estar perdiendo una cantidad de energía súper interesante. Y además que eso se genera como una especie de restricción eléctrica donde el string que tiene más pérdida tiende a funcionar como una resistencia eléctrica y por lo tanto empieza a funcionar mal, empieza a elevar su temperatura, inclusive puede ser hasta un peligro de funcionamiento, ¿vale? Así que cuando uno arma un arreglo fotovoltaico donde hay conexión serie paralelo, todos los strings tienen que ser exactamente iguales. Inclusive tienen que estar, si estamos hablando de un inversor central, como lo hemos conocido nosotros, todos los strings tienen que ser de la misma potencia, todos los módulos fotovoltaicos tienen que ser de la misma potencia, tienen que ser del mismo fabricante, tienen que tener la misma orientación y la misma inclinación. No pueden tener ninguna diferencia porque automáticamente todos los strings se van a comportar como se comporta el string más ineficiente. No, ahora sí, tú tienes opciones, por ejemplo, de trabajar con un módulo, un inversor, en el caso on-grid, que podrías trabajar con dos orientaciones distintas si trabajaras con un inversor multi-string, como el que está de tarea, ¿vale? Muy importante eso. Lo mismo para el caso de las baterías. Cuando lleguemos a calcular las baterías todas tienen que ser, cuando yo armo una conexión de las baterías en paralelo, disculpen, en serie, positivo, negativo, positivo, todas las baterías tienen que ser de la misma marca, de la misma capacidad y el mismo voltaje. Bueno, todas tienen que ser iguales. Inclusive llegamos al extremo de que todas tienen que ser compradas, o sea, tienen que ser compradas tienen que ser de la misma, tienen que ser todas nuevas o tienen que estar todas con el mismo periodo de uso. Porque si a mí se me ocurre, bueno, en una batería, en una conexión, me estoy pasando del tema, pero de todas formas es bueno conversarlo. Cuando yo tengo una conexión serie paralelo y yo, por ejemplo, cambio una batería, esa batería tiene unas condiciones eléctricas internas diferentes a las otras que ya están funcionando, por ejemplo, un año atrás, y empieza a haber un problema súper grande en lo que tiene que ver con la carga interna en las baterías, se empiezan a descompensar y ya
ese banco de baterías que yo tenía, que yo pensaba que me iba a durar 5 años, me dura de repente 3, 2 o ni siquiera un año. Entonces, muy importante en lo que tiene, especialmente en el tema de las baterías, todas las baterías tienen que tener, cuando yo con la conexión en serie, tienen que ser todas de la misma capacidad, el mismo voltaje, la misma marca, el mismo modelo. Cuando yo conexiono en serie, la ventaja que tiene también es que yo saco una batería, por ejemplo, si una batería se me revienta, se me hincha o deja de funcionar bien, yo puedo retirar esa batería, después coloco una batería nueva en la conexión en serie, y lo que hago, especialmente las baterías de plomo ácido, hay una función que tienen los reguladores de carga, ustedes que la estuvimos conversando también, que es la función de ecualización. Entonces, cuando automáticamente o de repente manualmente también, el regulador de carga lo que hace es ecualizar todo el banco de batería. Entonces, lo que hace es subir el voltaje sobre el voltaje durante algún tiempo muy corto, ya está programado ese sistema. Cada cierto tiempo sube el voltaje de carga sobre el voltaje normal de carga del banco de batería. ¿Para qué? Para ecualizar o homogeneizar la carga interna de todas las baterías. Pero eso solamente ocurre con la batería de plomo ácido. El resto de baterías no necesitan ecualización. Vamos a ir. Gerardo, solo un Dígame. comentario muy chico. Es que en algún momento, suponte, no sé, tienes una potencia fotovoltaica de 2100, requería. Y por ABC te da que necesitas 7 paneles. Y las condiciones dicen que tú tienes que tener 2 strings o 3 strings de 2 paneles. Por lo tanto, tendrías ahí 6 paneles y te faltaría uno. Entonces, ese quedaría cojo, entre comillas, como para llegar a la potencia. Entonces, en ese caso, tendría que poner un panel más y pasarme Exacto. un poco la potencia. Eso sería, ¿verdad? Exactamente, tienes que colocarte un poquito más. Acuérdate que siempre es la condición, como la regla de oro, yo me puedo pasar, especialmente cuando estamos trabajando con regulador de carga, inversores que tienen MPPT, la función MPPT, el algoritmo MPPT, controla muy bien lo que tiene que ver con la potencia. Te puedes pasar un poquito en la potencia, no hay ningún problema. Ojalá si selecciona un regulador de carga que sea un poco más grande, no va a tener ningún problema en colocarle un módulo más sin ningún problema. No pasarse del 10, 20%, o sea, tampoco está tan mal. Así que le puedes colocar un módulo fotovoltaico más sin ningún problema. Lo importante es que se le va a colocar, porque tú estás colocando un stream más. Y eso quiere decir que si estás haciendo la conexión serie paralelo, está aumentando un poco más el amperaje. Y eso es lo que no tienes que pasarte. Eso es lo que no tienes que pasarte. No tienes que pasarte no mucho en el voltaje, y para nada tienes que pasarte en el amperaje. ¿Te acuerdas que nosotros vimos los reguladores de carga? Pero todo va a depender de lo que diga el fabricante, pero en los modelos, por ejemplo, de los reguladores de carga Victron Energy, hizo una nota ahí en el regulador de carga. Dice, ¿tú te puedes pasar un poco el voltaje? Sí, te puedes pasar un poquito el voltaje porque el MPPT va a controlar eso. Pero en el amperaje no te puedes pasar nunca, porque ahí quemas el equipo. No hay forma de controlar, el MPPT no puede controlar amperaje. Hay un micrófono que está ahí, pues no pueden eso. Así que es muy importante ese punto. No hay ningún problema, le puedes colocar un stream más, pero que ese stream más no signifique que te vas a pasar en el amperaje. Cuida mucho te puedes pasar la potencia, sí, te puedes pasar un poquito en el voltaje, va a depender de lo que diga el fabricante, pero no te va a ofrecer mayor problema. Pero el amperaje, nunca. Por un stream más es subir un poco más el amperaje total que le va a entregar al cargador, al regulador de carga, así que en eso no nos podemos pasar, no habría ningún problema con eso. Mientras se cumplan esas condiciones, excelente. Vamos a seguir entonces. Ya llevamos, vale. Espero haberte respondido. No sé qué. Sí, excelente. Gracias, Gerardo. Perfecto. Samuel, ¿eres Samuel? Sí, muchas gracias. Perfecto. Considera siempre no pasarte nunca del amperaje. Nunca del amperaje. Vale, perfecto. Entonces seguimos, aquí estamos hablando, vale, aquí entonces estas son la corriente máxima de alimentación de las fuentes externas, estas dos fuentes externas o auxiliares que nosotros tenemos inicialmente. Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar del inversor, que dice aquí la parte del inversor, dice rango de tensión de entrada, Este rango de tensión de entrada, ¿se acuerdan que nosotros algo estuvimos hablando y dijimos que esto lo tenemos que comprobar con el regulador de carga? Entonces el regulador de carga tiene un rango de trabajo y tenemos que asegurarnos que ese rango de trabajo esté dentro del rango de trabajo en que va a trabajar este inversor. Acuérdense que el inversor se une eléctricamente con el regulador de carga cuando se une el banco de batería. Ahí se unen directamente. Entonces hay que ver ese tipo de compatibilidad.
Por lo general, cuando yo trabajo con Victron Energy en el inversor cargador, también tengo un regulador de carga, un regulador de carga Victron Energy. ¿No? Vale, perfecto. Entonces aquí, por ejemplo, y ahora con los datos, en lo que tiene que ver con los datos de salida, es la corriente, las características de la energía eléctrica que va a entregar este inversor cargador. 230 volt en corriente alterna con una variación del 2% y una frecuencia de 50 Hz. Muy bien, es lo que nosotros tenemos que, para Chile directamente no habría ningún problema, está en la condición para funcionar de manera óptima con los equipos, con los electrodomésticos que nosotros tenemos en nuestra casa. No habría ningún problema. Y aquí vemos el dato nuevamente que estamos conversando ayer, que eran las potencias representativas de distintas temperaturas de funcionamiento del equipamiento. Entonces, acuérdense que nosotros cuando hacemos la selección del inversor, va a meter directamente la potencia, que nosotros vamos a calcular de la potencia unitaria, de la sumatoria, de la potencia unitaria de cada uno de los electrodomésticos que nosotros tenemos en nuestra casa, pero nosotros vamos a preferir, vamos a seleccionar siempre este tipo de potencia. Esta va a ser la potencia límite, y esa potencia límite a 65 grados de temperatura, que es la que funciona, va a ser un funcionamiento extremo que va a tener este regulador de carga. Nosotros tenemos que asegurarnos que en esa condición, la peor condición de funcionamiento, la potencia que entrega el inversor sea la máxima que yo voy a estar utilizando en mi hogar. ¿Vale? Entonces, para que no tengamos problemas de caída eléctrica, que de repente el inversor no es capaz en verano, por ejemplo, que no hay corriente de aire, entonces el inversor elevó su temperatura y por lo tanto hay veces que de repente pum, se cayó el inversor porque como eleva su temperatura y la temperatura directamente e inversamente proporcional a la entrega que hace de la potencia, en la medida nosotros nos damos cuenta que en la medida que aumenta su temperatura 25, 40, 25, 40, 65 grados, la potencia que puede satisfacer este inversor se reduce. Entonces nosotros nos aseguramos colocando que esta potencia máxima que yo voy a demandar en mi casa sea la mínima, la peor condición en la que trabaja el inversor. Entonces así lo aseguramos de que no vamos a tener ningún problema con nuestro cliente. La peor condición de temperatura en verano, un verano bochornoso, cuando tenga máxima temperatura, el cliente va a estar funcionando sin ningún problema con su equipamiento. Es una forma de diseño. Después ustedes pueden decir, no, sabes que yo para abaratar mis costos voy a colocar esta de 40 grados, porque no sé qué. Ahí hay distintos criterios. Nosotros enseñamos o yo enseño el que me ha dado mejor resultado a mí, pero después cuando ustedes tengan su experiencia, pueden tomar otro diseño, otra forma de seleccionar equipamiento. No hay ningún problema. Vale, entonces esos datos los teníamos acá. Aquí está, vale. Bueno, aquí está esto es importante, aquí está la parte del cargador, Entonces aquí nos damos cuenta, por ejemplo, tensión de carga de absorción. Cuando estamos cargando el banco de batería, entonces el banco de batería va a trabajar directamente en este voltaje de carga. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en 48 volts, este va a ser el voltaje de absorción, voltaje de carga del banco de batería. Si trabajamos en 48 volts, vamos a estar trabajando aproximadamente en 57,6 volts cargando nuestro banco de batería. Después tenemos tensión de carga o flotación, que es la tensión que se genera cuando yo tengo mi banco de batería completamente cargado y el sistema está esperando la descarga del banco de batería. Entonces el regulador de carga, en este caso el inversor cargador, mantiene igual un voltaje de carga de flotación dentro esperando que el sistema empieza a descargarse, pero de todas formas carga el banco de batería para mantenerlo activo, mantener los elementos internos activos. Y después tenemos el modo de almacenamiento. Este modo básicamente es cuando yo dejo por ejemplo, hay casas que se ocupan solamente el fin de semana. Entonces, todo el resto de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o el viernes viernes a domingo se ocupa esta casa. El resto del tiempo, cuando la batería está completamente cargada, hay un modo el modo de almacenamiento, donde yo voy a mantener mi batería cargada, o los puedo mantener, por ejemplo, durante esos 5 días, va a tener ese voltaje para mantener el sistema más o menos flotante, los elementos internos de la batería funcionando, o sea, cargados eléctricamente, para que no se cristalicen los elementos internos, así que ese sería como el voltaje se llama almacenamiento. Después tenemos corriente de carga de la batería auxiliar. Corriente de carga auxiliar, que tiene que, directamente tiene que ver con la carga directamente la carga de la batería. Acuérdense que este voltaje, este amperaje que nosotros vemos acá, nosotros podríamos, si nosotros lo multiplicamos, este sería como el 10%
del voltaje de carga, del amperaje de carga de la batería. Entonces nosotros podríamos cargar un banco de baterías que tendría aproximadamente 1400 amperios aproximadamente. Perfecto, corriente de carga de arranque, lo tenemos aquí. Sensor de temperatura de la batería, lo incorpora directamente el equipo. Hay un sensor de temperatura porque básicamente la temperatura mide la temperatura de los elementos internos de la batería, porque a medida que aumenta la temperatura, igual como pasa con el inversor, pierde la capacidad de poder entregar energía al banco de batería, así que tiene un sistema adicional donde va midiendo directamente la temperatura de trabajo de la batería y va entregando algunas señales de alarma y todo eso. Muy importante que ustedes descarguen la ficha técnica, porque ahí, por ejemplo, dice la señal de Bluetooth que uno puede tener con este inversor, porque este inversor no tiene ninguna placa como identificador, ninguna pantalla de comunicación, pero yo podría tener esa comunicación a través de mi mismo móvil, a través de un canal Bluetooth. Entonces ahí me va entregando la información directamente, que yo quiero saber cuánto es la carga de mis baterías, cuál es el desempeño de mi módulo fotovoltaico, cuánto es la producción energética, y lo puedo hacer sin ningún problema. Vale, perfecto. Entonces nosotros estábamos hablando aquí de los cargadores, estamos hablando recién de los cargadores del inversor cargador, y vamos a dar una pequeña pincelada de lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el diseño de un sistema fotovoltaico aislado de red, cuando yo quiero hacer que un sistema fotovoltaico on-grid, como lo tengo aquí, funcione con una red eléctrica interna artificial. ¿Vale? Vamos a ver un poquito, para empezar, es importante recalcar de que hay una serie de programaciones que uno tendría que hacer, por lo general, este tipo, por ejemplo, el fabricante Victron Energy tiene una alianza de trabajo, de desempeño, con los inversores Fronius. Entonces, por ejemplo, el inversor Fronius tiene un algoritmo especial que se adapta directamente a trabajar, permite vincular, por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de que había un cerebro, un sistema de gestión, un sistema de monitorización que se llama el Core Control GX? Entonces, básicamente los algoritmos que tiene internamente el inversor Fronius, es compatible con ese tipo de equipamiento del Victron Energy. Entonces, si yo, por ejemplo, en algún momento quisiera armar una red eléctrica aislada de la red, pero le quiero colocar un sistema fotovoltaico en corriente alterna, que sería un sistema on-grid a todas luces, pero yo básicamente estoy aislado de la red y no tengo ninguna posibilidad de conectarme a la red, así que yo tendría que armar una red artificial, podría hacerlo directamente con los inversores Fronius, un inversor cargador Fronius, un banco de batería, y también un sistema fotovoltaico conectado a red, pero que va a funcionar con esta red artificial que voy a armar gracias a mi banco de batería y al sistema, al inversor cargador que nosotros tenemos acá. Hay dos reglas fundamentales, aparte de lo que tiene que ver con la monitorización y la programación, la vinculación electrónica que van a tener estos dos elementos. Hay dos cosas importantes que tenemos que mencionar para desarrollar este tipo de diseño. Que primero tenemos que ver tiene que ver con un número uno, el acoplamiento de la corriente alterna y la regla del factor 1. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque básicamente hay una relación entre cuál va a ser la capacidad fotovoltaica que yo quiero conectar, que yo puedo conectar a este sistema fotovoltaico on-grid, que va a funcionar con esta red con esta red artificial, para que este sistema funcione como un sistema on-grid normalmente. Entonces hay una relación entre la capacidad fotovoltaica que puedo instalar y la potencia de mi inversor cargador. Después hay otra regla, la segunda regla, que tiene que ver cuál es la capacidad del banco de baterías mínimo que necesito para que este equipamiento, un sistema fotovoltaico de corriente alterna, funcione de manera óptima con este banco de batería y con esta red eléctrica artificial que yo le voy a armar. La primera regla, entonces, tiene que ver con la regla del factor 1, donde dice que la potencia fotovoltaica máxima debe ser igual o menor a la clasificación en volt-ampere o en potencia directamente del inversor cargador. ¿A qué se refiere con esto? Y lo vamos a leer. Tanto en los sistemas conectados a la red como fuera de la red, con inversores fotovoltaicos instalados en la salida de un multiplus, por ejemplo, en este caso que nosotros estamos hablando de un multiplus, porque tiene una sola entrada de corriente auxiliar, inversor O4, se puede instalar un máximo de energía fotovoltaica. O sea, el máximo de energía fotovoltaica está relacionado directamente con la potencia que va a tener este inversor cargador. ¿Cuál va a ser ese? El límite se llama la regla del factor 1.
Donde, por ejemplo, si yo tengo un inversor cargador multiplus que tiene de potencia 3000 volt, que serían aproximadamente 3000 watt peak, que nosotros ya sabemos que esa es la potencia representativa de cada inversor, entonces, si tenemos 3000 watt peak, podemos instalar 3000 watt peak de energía solar fotovoltaica, ¿vale? Por ejemplo, si mi inversor, nosotros aquí tenemos un inversor. Perfecto, aquí tenemos un inversor. Y vamos a ver la potencia representativa, aquí lo tenemos en volt-ampere, aquí lo tenemos, ¿vale? Perfecto. Entonces, dice 3000, perfecto, voy a trabajar con este inversor cargador para hacer mi red interna artificial, ¿vale? Perfecto. Entonces, este es de 3000, 3000, perfecto. Entonces, ¿cuánto es la potencia fotovoltaica que yo podré instalar en esta red a mi sistema fotovoltaico on-grid que va a trabajar en esta red artificial? Va a estar relacionado directamente con la potencia de este inversor. Si es 3000 volt, que lo tenemos aquí, entonces yo voy a poder conectar un inversor y un arreglo fotovoltaico con una potencia máxima de 3000 watts de energía solar fotovoltaica instalada. ¿Vale? Ahí esa es la primera regla. La primera regla es la relación que existe 1 a 1 entre la potencia del inversor, cargador que yo voy a colocar, y la potencia de mi arreglo fotovoltaico. Entonces, claro, si yo sé que puedo instalar 3000 watts de potencia fotovoltaica, yo tendría que seleccionar el inversor que mejor se acomode a gestionar, el inversor on-grid, que mejor se acomode a gestionar esa potencia fotovoltaica. Entonces ya viene más o menos todo determinado. Para el caso, por ejemplo, entonces cuando estamos trabajando con mira, pero sí, el que tenía que yo aquí, el modelo 4, así que me voy a decir, este es el segundo ejemplo. Entonces, para un inversor 4 de 8000 volt, lo tenemos por acá, vamos a ir por acá, 8000 volt, lo tenemos acá, 8000 volt, que van a ser aproximadamente como 8000, si nos damos cuenta, mira, 8000 watts, en realidad varía un poquito, pero para la regla sería como 8000 watts aproximadamente. Tengo 8000 volt, voy a poder instalar 8000 watts de potencia fotovoltaica, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, el caso del ejemplo, es si yo tengo 8000 volt, el máximo es de 8000 watts. Y ahora si voy a colocar dos inversores cargadores, 4, que tienen de 8000 volt y lo voy a colocar en paralelo, o sea, voy a aumentar la potencia a 16000, la potencia de cuando están funcionando los dos elementos en paralelo, entonces el máximo de capacidad fotovoltaica que yo puedo instalar son 16000 watts. ¿Vale? Entonces esa es la primera regla, la regla del factor 1 a 1. En este caso, la factor 1 le colocamos nosotros. Es la potencia nominal en volt-ampere de mi inversor, tiene que ser exactamente la misma en kilowatt de mi campo fotovoltaico. Entonces ahí partimos ya con esa pequeñña regla. La segunda regla, que básicamente tiene que ver con la capacidad mínima de la capacidad de mi banco de batería. O sea, no le puedo colocar 4 baterías, 3 baterías para que la cuestión funcione más o menos bien, porque hay una capacidad mínima del banco de batería. Y esta es la que, como nosotros sabemos que las baterías son elementos caros, entonces tenemos que colocar la mínima. ¿Y cuál es la mínima? Entonces, además de la relación entre la potencia fotovoltaica instalada y la clasificación volt-ampere, que es una clasificación de potencia, que nosotros ya la estamos viendo, del inversor cargador, también es importante tener una batería de tamaño suficiente. Esa batería es la que nosotros vamos a sacar energía, que vamos a transformar de corriente continua a corriente alterna para que el este inversor on-grid que nosotros tenemos acá, sintiera esa red eléctrica artificial que nosotros estamos armando. Entonces, hay una capacidad mínima de batería, depende del tipo de batería, si es plomo o litio, ¿vale? El tamaño de la batería más económico, o sea, la capacidad mínima de la batería para ser utilizado con fines de autoconsumo, como lo estamos viendo nosotros, en este caso el objetivo, en caso en que el objetivo sea aumentar la autonomía, por supuesto, la instalación de una batería de gran capacidad aumenta la autonomía del sistema en caso de falla de la red. Pero nosotros vamos a calcular la mínima capacidad del banco de batería que necesitamos para que nuestro sistema funcione cuando esté de día, cuando la radiación solar esté de manera óptima, el inversor estaría trabajando en un sistema on-grid. Esa es la capacidad que nosotros vamos a calcular. En ningún momento decimos que esa capacidad del banco de batería nos va a servir después para la noche. O sea, tendríamos que aumentar nuestra capacidad del banco de batería. El cálculo que nosotros vamos a hacer ahora es simplemente para mantener las condiciones eléctricas para que nuestro inversor on-grid funcione de manera óptima, inyectando energía a la red interna que nosotros tenemos artificial de nuestra casa cuando estamos aislados de la red.
¿vale? Eso es lo que nosotros estamos hablando. Entonces, en baterías de plomo, la potencia fotovoltaica de 1 kilowatt requiere aproximadamente de 5 kWh de baterías. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de baterías de plomo, entonces por cada kilowatt fotovoltaico que yo voy a instalar, yo necesito colocar una capacidad en banco de baterías de plomo de 5 kWh. Ahora vamos a ver la conversión. Acuérdense que nosotros cuando estuvimos hablando del banco de baterías, las baterías de plomo nos entregan por lo general la capacidad en amperhora. Pero nosotros si multiplicamos los amperhora por el voltaje de trabajo de este banco de batería, por ejemplo 12, 24, 48 volts, sabemos automáticamente que nos da en watt hora, y si lo dividimos por 1000, nos da en kilowatt hora. Entonces no va a ser difícil calcular ese dato. Lo vamos a ver ahora. Y si ahora nosotros vamos a estar trabajando en baterías de litio, la potencia fotovoltaica instalada de 1,5 kW fotovoltaicos requiere aproximadamente de 5 kWh en baterías de litio. ¿Vale? Aquí tenemos una regla más o menos interesante, lo que tiene que ver cuántos son 5 kilowatts por ejemplo, si tengo una batería, tengo un banco de batería con una capacidad de 100 amperios por 48, va a ser aproximadamente, si hago esa multiplicación, nos da aproximadamente como 5.000 watt hora, que son 5 kilowatts aproximadamente. Si tengo un banco de batería con una capacidad de 200 amperios y está trabajando en 24 volts, eso van a ser aproximadamente también como 4.000 y algo amperios, que si lo dividimos por 1000 nos da 5 kilowatts de capacidad de batería. Y si ahora estoy trabajando en 12 volts, tendría que tener una capacidad del banco de batería de 400 amperes, va a tener aproximadamente esos 5 kilowatt hora de capacidad del banco de batería. ¿Vale? No es complejo. Acuérdense que estamos viendo la relación que existe entre el inversor cargador que yo voy a colocar, la potencia de este inversor cargador que yo voy a colocar, versus la capacidad fotovoltaica que puedo conectar a esa red artificial que yo voy a armar, y también esa relación con la capacidad de mi banco de batería, que va básicamente donde yo voy a sacar la energía, que va a transformar de corriente continua a corriente alterna, para que mi sistema fotovoltaico, digámoslo entre paréntesis, on-grid, funcione de manera óptima sintiendo esa red interna que nosotros vamos de manera artificial. Después hay una programación que nosotros tenemos que hacer, vincular electrónicamente el inversor cargador, el multiplus, por ejemplo, en este caso, con el inversor on-grid. Entonces tenemos que considerar siempre en el diseño un sistema de gestión como el color control que nosotros vimos anteriormente. Vamos a dejar yo sé que realmente puede ser complejo todo esto lo que estamos armando porque hay muchas cosas, pero vamos a dejar un video explicativo de cómo se gestionan este tipo cómo son las conexiones eléctricas, cómo se calcula. Entonces ustedes van a, con lo que hemos hablado ahora, con este poquito que hemos hablado, esta pincelada de redes de gestión de redes o desarrollo o diseño de redes artificiales on-grid, van a poder complementarlo con este video que nosotros tenemos, donde se instala un sistema de estas características, ¿vale? Para que lo tengamos más o menos claro. Perfecto. Haciendo este paréntesis, ya conocimos entonces cuál era la característica de la ficha técnica del inversor cargador y cuáles son los datos importantes que nosotros tenemos que considerar para seleccionarlo en el momento adecuado, cuando tengamos el diseño. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el otro modelo de inversor que nosotros nos dimos cuenta, porque había un inversor simple, que es simplemente un inversor que tomaba energía del banco de batería de corriente continua, la transformaba en alterna y alimentaba una red interna que nosotros teníamos en nuestra casa, por ejemplo. Después nos dimos cuenta que hay un inversor cargador, que es un inversor cargador que necesita un regulador de carga para cargar el banco de batería, pero ese inversor cargador tenía la posibilidad de, con energía auxiliar, también cargar el banco de batería como energía de respaldo. Perfecto. Ese era el segundo modelo distinto que vimos de inversor. Y ahora vamos a ver el inversor cargador regulador, que se conoce normalmente como el inversor híbrido, porque es capaz de gestionar varias fuentes energéticas para mantener la demanda energética satisfecha de mi casa o de mi empresa o de mi fábrica, lo que yo quiero alimentar inicialmente. En este caso, por ejemplo, este esquema nos deja súper claro que este inversor cargador regular o inversor híbrido tiene las entradas para sistema solar fotovoltaico, tiene también una entrada para red eléctrica local o para motogenerador, dependiendo de lo que yo voy a colocar, y también una entrada para cargar y descargar el banco de batería. Entonces tenemos todo aquí, la entrada, bueno, tenemos aquí la parte de corriente continua, acá tenemos la entrada auxiliar de energía, lo que nosotros estamos hablando, y después tenemos la salida en corriente alterna para alimentar los electrodomésticos que nosotros tenemos en nuestra casa, que funcionan en corriente alterna directamente.
En este caso, por ejemplo, vamos a conocer dos modelos. Vamos a conocer el modelo, en este caso, el inversor, el inversor Musk, que es un inversor que se vende bastante en Chile, que tiene unas muy buenas características, prestaciones de una relación calidad-precio bastante interesante, lo que tiene que ver con por ejemplo, si sacáramos la cuenta, cuánto cuesta un regulador de carga, cuánto cuesta un inversor cargador, y lo fusionamos, obviamente, comparándolo con el precio de este inversor, va a ser mucho más económico este inversor, aproximadamente un 15% menos de inversión. Este inversor tiene híbrido, tiene todos los elementos juntos. El problema se genera es que de repente si por algún cortocircuito, por alguna falla de gestión o de repente por el mismo uso, te llega a fallar el regulador de carga de este inversor, entonces tenés que pescar a este inversor y llevártelo completo. Entonces vamos a tener que buscar vamos a tener que llevarlo completo y vamos a tener nos quedamos sin sistema. En cambio, con los elementos por separado, si falla un sistema, si falla el regulador de carga, por ejemplo, entonces tú puedes cambiar directamente el regulador de carga y se hace mucho más rápido el cambio y no te quedas sin energía, no te quedas sin energía directamente. Acuérdense que, por ejemplo, si en un sistema está por separado, regulador de carga, inversor, si por ejemplo si se me muere el regulador de carga, yo voy a cambiar el regulador de carga, pero todo el resto del elemento sigue funcionando bien, o sea, yo tendría una energía auxiliar, un motogenerador que me va a mantener el banco de batería funcionando bien, y voy a poder alimentar mis cargas mientras estoy reparando el regulador de carga, voy a poder seguir funcionando con mi sistema normal, porque el resto de los elementos siguen funcionando bien. Sin embargo, cuando yo tengo un inversor híbrido que tiene todos los elementos dentro, si me falla una parte, me quedo sin energía. Entonces tendría que pensar directamente en armar un sistema en paralelo con un motogenerador, por ejemplo, de respaldo. Ahora vamos a ver un diagrama eléctrico para que nos quede más o menos claro esta idea. Pero bueno, revisando la ficha técnica de este inversor híbrido, lo tenemos acá del fabricante, el modelo más de los inversores, estos creo que son Infinity o Infini. Bueno, después lo veré por ahí. Pero en Chile hay muchos proveedores de este tipo de equipamiento y por eso que lo mostramos directamente. Aquí acuérdense que ustedes pueden descargar la ficha técnica directamente toda la ficha técnica de este inversor híbrido, pero aquí básicamente se repite la misma información, o por lo menos la forma en que entrega el contenido este fabricante. Nos dice del modelo, por ejemplo, dice los tres modelos, la familia de modelos que tenemos acá, que lo tenemos básicamente en distintos tipos de corriente de entrada del banco de batería. Tenemos en 24 y 48 volts, no tenemos en 12, porque son sistemas ya que son más o menos robustos para satisfacer demanda energética medianas y grandes. Entonces trabajamos directamente en 24 o en 48 volts. Y la diferencia que nosotros tenemos es que aquí empezamos a hablar de la salida del inversor, donde nos dicen la potencia del inversor, que tenemos en 2000, 3000, después nos pasamos 2000 y 3000 en 24 volts, en banco de batería 24 volts, y después tenemos 3000, 4000, 5000, 5500 en 48 volts. Y después hablamos de la potencia peak. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de la potencia peak? Bueno, el de arriba también tenía potencia peak, pero no lo mencioné porque, bueno, aquí está la potencia peak. Esa potencia que necesitamos nosotros respaldar cuando tenemos esos pics de potencia, cuando tenemos motores. Sobre 1 kilowatt genera esos pics de potencia que son 4 o 3 veces o 5 veces de repente, dependiendo de lo grande que pueda ser el, el motor que está girando, estos pics de consumo de potencia que tenemos que considerarlo para el diseño, para que no nos vaya a quemar el inversor. Entonces aquí el fabricante también lo indica. La potencia peak, por ejemplo, para un inversor de 2000 watts de potencia nominal, sería 4000, en el caso de 3000 sería 6000, y aquí sucesivamente es aproximadamente como el doble, ¿vale? Pero aquí estamos hablando del dato de salida del inversor, o sea, la energía transformada de corriente continua a corriente alterna la tenemos por acá. Entonces habla de las características de la onda sinusoidal, estamos hablando también de las características eléctricas, de entrega eléctricas para alimentar nuestra carga energética que nosotros tenemos en los electrodomésticos, que nosotros tenemos en nuestra casa, y después tenemos el tiempo de transferencia para electrodomésticos, bueno, da un tiempo de transferencia. Ese tiempo de transferencia básicamente el tiempo de activación, que son 10 milisegundos, entre, por ejemplo, que me falla, que se apaga directamente el sistema del banco de batería, porque ya está completamente descargado, y entra a funcionar el de motogeneración. Entonces son 10 milisegundos, básicamente 10 milisegundos, para los que alguna vez conocieron, por ejemplo, los ordenadores que tienen, de esos que vienen con torres, que no son portátiles, que son estacionarios,
ni siquiera en esa velocidad de cambio de modo de energía, en ocupar la red. Por ejemplo, yo estoy ocupando mi casa con banco de batería y de repente se me descarga. El sistema automáticamente detecta que estoy llegando a esa descarga máxima. Nosotros se acuerdan que hablamos que era como del 70, 50%, dependiendo del modelo de batería que nosotros estemos ocupando. Entonces, entre que el sistema deja de funcionar con la batería y pone a funcionar la red eléctrica auxiliar que nosotros tenemos que colocar, pasan aproximadamente 10 milisegundos. Entonces ni siquiera se alcanzaría a apagar el ordenador este. Así que eso es un sistema como muy sencillo, fiable y muy rápido de implementar. Vale, seguimos entonces, después de hablar de la salida del inversor, entrada de corriente alterna, que es la energía auxiliar que nosotros vamos a colocar a este inversor, que nosotros nos dimos cuenta que podemos tener una entrada auxiliar, tenemos una entrada auxiliar, y aquí el fabricante nos la enseña directamente. Entonces nos dice que la entrada auxiliar tiene que ser aproximadamente para PCs, por ejemplo, hace la diferencia, pero es una entrada red eléctrica convencional, y si nosotros quisiéramos utilizar, aquí dice, podemos ocupar motogeneradores compatibles, tanto de gasolina como diésel, lo podríamos ocupar sin ningún problema conectándolo a este inversor con este tipo de características. Dice, aquí no dice el amperaje máximo que podría entregarle, pero creo que lo define más abajo, ¿no? El rango de frecuencia, bueno, dice las características de la red eléctrica y el rango de frecuencia. Eso sería como el dato inicial que nos entrega en la ficha técnica de esta entrada auxiliar que le podríamos conectar a este inversor híbrido MASC. Después habla del banco de batería, el voltaje nominal para 24 y 48 volts. Después tenemos el voltaje de carga en flotación, 27 volts DC, y en caso, cuando trabajamos en 24 volts, y después en 48 volts, el voltaje de carga flotación, 54 volts. Se parecen bastante de todas formas. Creo que este es el manual de instalación del equipamiento. Todo este tipo cuando nosotros nos metemos al manual de instalación, hay una programación previa que uno tiene que hacer. ¿Vale? Tanto para los dos inversores que hemos conocido, para los dos inversores híbridos que más se instalan actualmente en Chile, por ejemplo, que son este modelo y el modelo que vamos a ver después, el Voltronic, existe una programación especial para ver qué tipo de energía va a ser prioritaria. Creo que eso también lo hemos conversado anteriormente. Que yo voy a decir, perfecto, como yo tengo 3 fuentes de energía, tengo batería, módulo fotovoltaico y red eléctrica, o energía auxiliar, que puede ser motogenerador también, ¿cuál voy a preferir yo que empiece a funcionar primero? Entonces yo lo tengo que programar primero, campo fotovoltaico, perfecto, pero ya cuando, por ejemplo, tengo un fotovoltaico, pero cuando hay un paso de nube o se empieza a atardecer, ¿cuál voy a tomar? Entonces yo voy a programar banco batería. Banco batería, perfecto. Entonces el sistema, cuando se empieza a caer el campo fotovoltaico porque no tengo radiación, por cualquier motivo, va a tomar banco batería, perfecto, banco batería. Entonces lo programo como segunda opción. Y la tercera, cuando ya no tengo banco de batería y ya no tengo módulo fotovoltaico, entonces tengo red eléctrica local o motogenerador. Perfecto. Entonces yo lo programo. Porque hay algunas veces que, por ejemplo, este tipo de inversores, yo lo voy a programar, el banco de batería que tengo, un banco de batería pequeñito, y yo solamente lo quiero cuando, por ejemplo, no tenga red, como un sistema de emergencia, cuando no tenga red eléctrica local. ¿Vale? Entonces yo lo podría programar de esa siguiente forma. Primero, 100% fotovoltaico. Perfecto. La primera opción va a ser 100% fotovoltaico. Cuando no tenga toda la potencia fotovoltaica o toda la energía fotovoltaico, ¿cuál energía voy a preferir? Entonces programo red eléctrica local. Perfecto, red eléctrica local. Entonces voy a tomar parte fotovoltaico, red eléctrica local y voy a almacenar mis cargas. Cuando se va la energía de la red, por ejemplo, hay un apagón, en esto, yo le mencionaba el ejemplo que nosotros en las zonas rurales se cae, de esta región se cae mucho la red eléctrica por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Entonces, ese banco de batería pequeñito es auxiliar solamente emergencia. Entonces, cuando ya se vaya a red eléctrica local, cuando tenga esa posibilidad, automáticamente va a entrar la tercera, porque yo la programé como tercera fuente energética auxiliar. Entonces, me va a funcionar de esa forma. Todos tienen ese tipo de programación, ¿vale? Tanto el que estamos viendo ahora, como el modelo Voltronic, exactamente lo mismo. Vale, perfecto. Entonces, después el cargador solar y cargador AC. Entonces, tenemos la parte del cargador fotovoltaico y tenemos también el cargador del que viene de la red eléctrica auxiliar. Acuérdense que tenemos la función de abastecer las cargas energéticas de la red eléctrica local o del campo fotovoltaico, pero también tenemos la función de cargar el banco de batería, porque estos son inversores híbridos. Entonces aquí tenemos el voltaje fotovoltaico rango MPPT. Aquí de inmediato nos dice, esto es muy importante que ustedes se fijen,
Y aquí de inmediato nos dice que el regulador de carga que nosotros tenemos es en MPPT, o sea que no un regulador PWM, porque hay modelos, no sé si yo creo que los modelos más antiguos del inversor Voltronic venían con un regulador PWM. Entonces, ustedes saben las desventajas que tiene, que es mucho menos ineficiente, que trae menos energía al campo fotovoltaico, entonces automáticamente ustedes tienen que mirar ese dato, porque hay veces que de repente te lo ofrecen más económico y dices, oye, es más económico este modelo, ¿por qué será más económico? Ah, bueno, porque estás cambiando un regulador de carga MPPT por PWM. Entonces, tú sabes que va a tener menos energía, menos capacidad de transformación, el rango de trabajo de los módulos fotovoltaicos va a tener que acomodarse directamente al campo del arreglo del banco de batería. Eso va a ser una serie de ventajas. Muy importante tomar en cuenta este dato. Sí, vale, perfecto. Voltaje del bueno, claro, sí, estamos hablando también del arreglo fotovoltaico directamente, el voltaje que le podemos ingresar a este cargador inversor que nosotros, a esta parte del regulador de carga, que va conectado directamente con el campo fotovoltaico. Entonces uno dice que va entre 30 y 130 volt DC, y aquí el modelo 48 entre 64 y 130 volt DC aproximadamente. Consumo stand-by, potencia fotovoltaica, aquí está la potencia fotovoltaica que le podemos conectar sin ningún problema. Aquí tenemos, según el modelo, podríamos colocarle entre 1440 watts, el modelo más pequeñito, después el otro que sigue, los que están trabajando en 24 volts, 1920 watts, lo tenemos aquí. Y después, para los otros modelos que nosotros tenemos, que los que trabajan en 48 volts, sería 2880 watts y hasta 3000, en los modelos más grandes, hasta 3840 watts. ¿Vale? Corriente máxima de carga solar. Entonces le podemos colocar entre 60 y 80 amperes. Sería como la corriente del campo fotovoltaico máxima que le podríamos entregar a este cargador inversor. En lo que tiene que ver con el número de string y todo eso, muy importante mencionar este dato que nosotros tenemos acá. Voy a cambiar un poquito esta cuestión para acá para arriba. Ay, ya está. Después, bueno, dice eficiencia y después nos dicen carga, corriente de carga máxima de la parte AC. Bueno, si nosotros vamos a tener este cargador de banco de batería, también no va a funcionar cuando nosotros trabajemos con red eléctrica local o externa, con el motogenerador o red eléctrica local, dependiendo. Entonces aquí la corriente de carga máxima, ¿cuál va a ser? Entre 20 y 30 amperes, para los modelos más pequeñitos que nos ofrece de este inversor híbrido, y 60 amperes para los modelos más grandes. ¿Vale? Corriente de carga máxima que nosotros vamos a poder cargar nuestro banco de batería, va a ser aproximadamente entre 80 para los modelos más pequeños y 120 y 140 amperes. Entonces ya sabemos que nosotros podemos cargar un banco de batería de aproximadamente de 1200 amperes a 1400 amperes, los modelos más grandes, y 800 amperes aproximadamente, vamos a poder controlar un banco de batería de 800 amperes aproximadamente en los modelos más pequeñitos. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito más de este inversor cargador, este inversor híbrido, que yo creo que en Chile es el que más se instala este tipo de inversores cargadores, que el modelo del inversor híbrido, el de 3000 watts, bueno, ahora es de 5000, hay de 8000 también, pero el modelo de 3000 watts, el que más se instala, 3000 watts, 24 volt, Voltronic, el modelo Expert, lo tenemos por acá. Entonces aquí tenemos la ficha técnica, y tenemos el manual del inversor híbrido, el que nosotros habíamos hablado anteriormente. Ustedes lo pueden descargar, la ficha técnica, el manual del inversor híbrido a Expert. Yo voy a abrir el manual de la instalación para poder ver unas cositas, pero antes lo que quiero ver es que denme un segundito que quiero ver algo. Me siguen viendo, ¿cierto? Porque creo que ya cambió todo. Ahí está, vale, sí. Aquí está la ficha técnica de este inversor híbrido Expert, ¿vale? Lo tenemos aquí. No me voy a detener mucho en lo que tiene que ver con, porque exactamente igual a lo que nosotros hemos visto ya anteriormente, pero lo vamos a describir para que ustedes lo conozcan también, pero ya en la referencia no los quiero tampoco marear, ustedes después le pegan una miradita bien, pero esta es la ficha técnica de la Expert, el inversor híbrido, en sus tres modelos como más de la misma familia, que son de inversores que tienen de
1500 volt-ampere, 3000 volt-ampere o 3000 watts. En este caso, mira la relación entre volt-ampere, en lo que tiene que ver con potencia, unidad de potencia. El volt-ampere es lo mismo que el watt, entonces tenemos de 1500 watts, el modelo más pequeñito, 3000 watts, y tenemos de 5000 watts. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, aquí, este modelo funciona en 24, 24 y el más grande en 48 watts. ¿Sí? Está más o menos claro. La entrada, que es lo que tiene que ver con el input, el voltaje de la energía auxiliar que nosotros vamos a tener, lo tenemos acá directamente, te parece, tiene los mismos datos, el voltaje, selección del rango voltaje y la frecuencia de trabajo, muy similar a lo que nosotros hemos hablado anteriormente de los otros modelos. El modelo de salida, por ejemplo, o disculpen, la energía de salida, que le vamos a la salida en corriente alterna, también la tenemos por acá, y aquí nos dice el pic de potencia de estos sistemas que nosotros tenemos anteriormente. Entonces, el de 1500 tiene un pic de potencia de 3000 volt-ampere, que sería aproximadamente como 3000 watts. El pic de potencia que nosotros tenemos acá, el de 3000 watts, sería aproximadamente de 6000, y el de 5000 watts sería aproximadamente de 10.000 watts también. ¿Vale? Entonces, eso es importante poder mencionarlo. En lo que tiene que ver con las baterías, el rango de batería, el rango del voltaje de la carga de batería, el voltaje de flotación y el voltaje de protección o el voltaje de sobrecarga, lo tenemos en 24, 27 y 33 volt DC para el banco de batería de las baterías disculpen, de los inversores que trabajan alimentando baterías en 24 volt. Y después tendríamos el voltaje de carga del banco de batería de 48, 54 y 63 volt DC para alimentar un banco de batería de 48 volt. ¿Vale? Perfecto. Aquí lo que tendríamos sería el último fragmento, que es muy similar a lo que nosotros hemos visto anteriormente, el sistema de carga solar o el sistema de carga de corriente alterna, exactamente lo mismo. Muy importante este dato, MPPT. Ah, perfecto. Si ustedes se meten a modelos más antiguos o modelos que también se están utilizando actualmente en Chile también, porque hay modelos que son más antiguos, que te los venden más económicos, pero aquí sale PWM. Entonces, por eso de repente, y los mismos modelos de 1500, de 3000, de 5000, y salen mucho más económicos, y dicen, uy, este me vale 400 o 300, y mira, me están dejando la misma potencia de potencia nominal de mi inversor híbrido, pero me lo dejan a 250, y no 350, mejor me compro este. Pero de repente te lleva la sorpresa de que justamente el regulador de carga no trabaja bajo el algoritmo del PWM. Entonces ahí se lleva el chasco porque sabes que realmente va a tener limitaciones con lo que tiene que ver con la generación de energía y la velocidad de carga del banco de batería. Es muy importante. Máxima capacidad fotovoltaica que yo lo puedo conectar a este inversor sería este 2000, 4000 y 5000 watts respectivamente a cada uno de estos modelos. Y después aquí tenemos el rango de trabajo del MPPT, que sería, vamos a hablar de los modelos más grandes, 120, 450 volt DC. Le podemos colocar un voltaje máximo, el voltaje de circuito abierto, aquí lo está diciendo, máximo voltaje de circuito abierto, 500 volt DC. Decía, máximo voltaje de carga, 80 amperes, sería, esto ya... Después sería el arreglo fotovoltaico como máximo 80 amperes, o sea que podríamos colocar máximo como aproximadamente 8 strings. Si el amperaje máximo de mi módulo fotovoltaico que estoy conectando, que estoy seleccionando, es menos por ejemplo, si ya es 11 amperes, ya tendríamos que colocar menos, pero este es el dato que nos importa a nosotros. Y después dice el voltaje de carga, el máximo voltaje de carga del sistema fotovoltaico, del banco de batería, el máximo voltaje de carga, y habla de las posibilidades que tenemos, el máximo voltaje de carga cuando tenemos alimentación DC y cuando tenemos alimentación del sistema fotovoltaico. ¿Vale? Entonces, podríamos abastecer sin ningún problema un banco de baterías que tenga una capacidad en ampere-hora de 600 ampere-hora, y aquí en este caso, nosotros siempre lo vamos a tirar por el sistema más pequeño, que sería cuando estamos trabajando con la alimentación de la red eléctrica local, que serían 60 ampere-hora. Podríamos cargar un banco de batería de 600 amperes. Yo sé que de repente estos datos de 600 amperes, 60 amperes, ¿dónde viene este? Antes de pasarme a hacer el pequeño break, yo les quería mostrar, porque ustedes van a tener que meterse yo creo que lo están viendo, sí, este manual es súper interesante que ustedes lo puedan ver, este inversor cargador, porque este inversor híbrido, disculpen,
porque es el que más se vende actualmente en Chile, entonces ustedes tienen que descargarlo y verlo. ¿Por qué? Porque es muy importante, por ejemplo, en el tema, ayer hubo una pregunta, que no sé si la hizo Samuel o alguien la hizo, por ejemplo, el inversor a expert, alguien dijo, ¿le puedo conectar batería de litio? Entonces empezamos a ver, aquí tenemos el índice, empezamos a ver el índice, características, especificaciones, de línea modo inversor, modo de carga, problemas generales, y empezamos a ver el manual. El manual inicialmente uno lo que tiene que hacer normalmente cuando uno ve cualquier manual es ojearlo, así simplemente no colocarse a leer desde el principio, sino que ojearlo, ver cuáles son características. Entonces aquí, bueno, ustedes lo están viendo, ¿cierto? Sí, lo están viendo, yo creo que lo están viendo. Sí, Yo creo que sí, perfecto. ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve, Sí. cierto? Vale, vale, perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos el esquema de instalación, tenemos alguna ideas generales, aquí te muestra el despiece de cada uno de los elementos principales, la forma de instalación, te dice cuáles son las características. Aquí muy importante, unidad de montaje, ¿viste? Te dice que tienes que tener una distancia, porque estos modelos son ocupan la ventilación por termosifón, que básicamente es la corriente de aire que se genera solamente por diferencia de temperatura, entonces tenemos que dejar una distancia, no podemos colocarlo directamente pegado en el techo, muy importante esto, porque esto tenemos que dejar por lo menos 50 centímetros para que la evacuación del calor sea la manera más óptima, entonces es muy importante tener este tipo de información cuando uno instala. Entonces aquí te dice los pernos que tiene que colocar, aquí dice la conexión en batería, perfecto. Y aquí te está diciendo, por ejemplo, súper importante, cuidado, todo cableado debe realizarse por personal cualificado, muy importante la seguridad del sistema. Y aquí te da datos, por ejemplo, súper importante que dice amperaje habitual, por ejemplo, del modelo más pequeñito, 1,5 kilowatts, 3 kilowatts y 5 kilowatts. Te dice amperaje habitual, perfecto, este dato a ti te sirve a seleccionar en el banco de batería, por ejemplo, aquí como estaba haciendo la conexión de batería, aquí hay un fusible. Entonces, tú vas a seleccionar el fusible en función de este amperaje habitual. ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, tú vas a estar trabajando, tú diseñas un sistema, pones esta potencia, y de repente llega el cliente y coloca una potencia más grande, y hay una demanda energética mayor, y resulta que este va a ser el único elemento que se va a sentir básicamente que esa demanda energética es mayor la que está diseñado el sistema que yo tengo. Por ejemplo, yo diseñé un sistema considerando las cargas que tiene la casa de mi cliente y colocaba una bomba de 1 kilowatt, una bomba de agua de 1 kilowatt. Y resulta que ahora cambió y le puso una de 5, pero no le dijo a nadie, él pensó que funcionaba bien. Y va a echar a andar la bomba, y si yo no le pongo este fusible aquí tengo el banco de batería, al banco de baterías que recomienda el fabricante de este modelo de inversor híbrido, que lo tengo que colocar porque, por ejemplo, si yo conecto mayor potencia con una mayor demanda energética, un mayor flujo de electrones, yo me puedo cargar directamente mi inversor híbrido, me lo cargo sin ningún problema. Entonces, este sistema va a estar censando directamente cuál es el amperaje máximo que yo le voy a ingresar a este inversor híbrido. ¿Vale? Este es el inversor híbrido, este es el banco de batería. La conexión, como nos damos cuenta, todas las direcciones, la conexión es en serie, como nos damos cuenta, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, esa es la que nosotros dijimos que era la más óptima. Vale, entonces estamos en el caso de que el cliente conectó más potencia de la que nosotros hemos hablado anteriormente. Si yo no le coloco este fusible, básicamente el sistema va a demandar energía y no hay nadie que lo limite. Este fusible lo limita automáticamente cuando ya tengo paso del amperaje de funcionamiento normal que me dice, de amperaje habitual que me dice el fabricante, automáticamente este fusible se quema. Estos son fusibles robustos, grandes, vamos a verlo en un poquito más, son tremendo armatoste este tipo de fusibles porque son los fusibles de la batería, pero este sistema protege cuando hay una demanda energética sobre la proyectada, que el sistema automáticamente corta la energía y el sistema automáticamente abre su circuito. ¿Vale? Le podría colocar yo aquí un fusible, sí, también, pero también le puedo colocar un magnetotérmico. Y aquí lo dice el fabricante, por motivo de seguridad y cumplimiento normativo se requiere el instalador un protector de sobretensión DC o desconectador del equipo de batería e inversor. Puede que no se requiera desconectar el equipo, sin embargo aún se dispone de protección ante las sobretensiones. Por favor, refiérase al amperaje típico que se muestra en la tabla inferior para determinar el tamaño del fusible o disyuntor.
Por eso es importante echar una mirada a esta cuestión, a este tipo de instalación, porque la mayoría de los instaladores, cuando, bueno, que no leen los manuales, instalan como ellos quieren. Entonces, uno tiene que instalarse con esto. Según esto, por ejemplo, este banco de batería, yo trabajaría solamente con batería, por ejemplo, aquí tenemos batería de 12 volts, entonces yo podría decir, solamente puedo trabajar con baterías de plomo ácido, porque son de 12 volts, no tengo de elementos de 2 volts ni nada de eso, o baterías de litio, pero uno tiene que seguir mirando el manual, ir mirándolo. Por ejemplo, aquí dice el diámetro de los cables. ¿Cuáles son los cables que yo voy a seleccionar? Tengo que verlos, cuál me dice el fabricante que tengo que colocar, según la potencia, cuál es el diámetro del cable que yo tengo que seleccionar para este tipo. 14 AWG, vamos a ver qué es lo que significa 14 AWG, los calibres, vamos a ver de qué se tratan este tipo de información. Las conexiones, aquí están, vale, perfecto. Entonces, después, aquí también habla, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la conexión fotovoltaica. Perfecto, conexión fotovoltaica. Entonces aquí nos dice cuáles son, hace un ejemplo el fabricante del cálculo para no colocar más módulos fotovoltaicos y no quemar el regulador de carga. Esto hay que mirarlo también, está referenciado directamente con el voltaje, con los conceptos que nosotros ya conocemos. O sea, no hay ningún problema, ustedes deberían leer este manual y los conceptos que nosotros ya conocemos, los poquitos conceptos que nosotros ya conocemos, son los fundamentales para poder entender este manual técnico y para hacer el diseño. Después, más adelante, ustedes van a ir teniendo, nosotros vamos a seguir apoyándolo en lo que tiene que ver con conocimientos técnicos, pero ya con lo que tenemos, con lo que ya sabemos actualmente, ya podemos leer este manual sin ningún problema. Yo les quería mostrar algo que de repente se me pasó. Bueno, conexión de entrada y salida DC. Aquí también dice el fabricante que yo tengo que colocar un disyuntor, por ejemplo aquí. Dice, muy importante, cuidado, antes de conectar la fuente de corriente alterna, recuerden que nosotros tenemos una fuente de energía auxiliar, por favor instale un interruptor AC entre el inversor y la fuente de potencia C. Esto asegurará que el inversor puede desconectarse de forma segura durante el mantenimiento y que está protegido totalmente sobre tensiones en la entrada AC. Las especificaciones del interruptor son 16 amperes para 1,5 kW, 32 amperes para 3 kW y 50 amperes para 5 kW. Muy importante tener ese tipo de referencia en la instalación de los elementos de seguridad. Todos los fabricantes lo dicen, pocos técnicos lo leen. Muy importante leer este tipo. Pero ahora estamos simplemente hojeando este manual que ustedes después lo tienen que ver. Nosotros siempre les recomendamos, todos los manuales que nosotros colocamos son los mínimos que tienen que leer, pero después que ustedes lean el cuarto, el quinto, mira, pero parece que todos son más o menos similares. No, bueno, aquí está el funcionamiento, el encendido, el apagado y la programación que nosotros hemos hablado anteriormente. Aquí está el algoritmo de programación, te explica la pantalla, y aquí está el algoritmo de programación. Lo tenemos aquí, entonces lo podemos ver. Aquí podemos seleccionar cuáles son las prioridades energéticas, ustedes lo tienen que mirar, o sea, ni siquiera tienen que comprar el inversor, ustedes bajen ¿cómo se llama? El manual técnico y lo empiezan a mirar, y ya pueden, ni siquiera teniéndolo, ya ustedes pueden saber cómo programarlo sin ningún problema, porque este tipo de manual es muy intuitivo y muy versátil, muy importante que lo descarguen ustedes. Vale, pero yo iba a la respuesta que yo me metí simplemente para que usted, aquí está, modo USB. Aquí está, mira, aquí ya nos está diciendo algo que yo podría, modo USB, yo quiero buscar el lado de las baterías. Aquí todavía no dice si yo puedo colocar baterías de silicio, o sea, disculpe, baterías de litio. Entonces voy a seguir buscando, y aquí ya empiezo a ver el modo de ecualización de batería. Pero yo sé que ecualización de baterías son de batería plomo ácido. Ningún otro tipo de batería se ecualiza. Entonces aquí habla cómo funciona la ecualización de las baterías y cómo sería la programación específica. Aquí sigue dando datos de especificaciones del sistema del inversor, algunas características técnicas que nosotros ya conocemos directamente en la ficha técnica, pero después aparece un dato importante, la solución de problemas, muy importante eso, no parte, no sé qué, esto, otro, eso es muy importante, esta solución de problemas te dice cuál es el problema, cuál es la señal que entrega la señal que entrega de falla del inversor, y te explica la explicación, la posible causa y qué hacer. Esto lo tenemos que saber. Si nosotros vamos a instalar este inversor, lo tenemos que saber de memoria. Pero aquí viene el dato que yo quería llegar. Apéndice B, instalación y comunicación con BMS. De inmediato nosotros, ayer hablamos de lo que era el sistema BMS, que era el encargado de básicamente gestionar la carga óptima de las baterías de litio, ¿cierto? Entonces ya, BMS, o sea que esta cuestión, ¿se puede meter una batería de litio? Claro que se puede meter una batería de litio. Ayer la respuesta fue, hay que verlo en el manual.
Aquí está el manual directamente. Entonces, ¿y qué batería de litio es lo que nosotros vamos a conectar? Y nos damos cuenta cuando le preguntamos al proveedor de este equipamiento, es la batería que nosotros estuvimos hablando ayer, la batería Pylon Tech. Si nos damos cuenta directamente. Entonces, esta batería, aquí están las características que uno tendría que, configuración de la comunicación de la batería de litio, o sea, tenemos un puerto, acuérdense, hay una RJ45, que nosotros hablamos anteriormente, que se conecta directamente a la batería para gestionar la carga de esta batería. Entonces, hay que hacer una serie de configuraciones, las dice acá cuál sería la conexión, y algunas características de la implementación. Cuál sería la instalación, la operación del sistema, cuánto es la capacidad máxima de esta batería que nosotros podríamos colocar, pero la batería Pylon Tech que nosotros la estuvimos hablando ayer. Entonces, es compatible también con este tipo de equipamiento, o sea, es compatible la batería Pylon Tech, aunque estamos hablando de datos generales, siempre tenemos que contrastarlo con lo que nos diga el proveedor del equipamiento. La podríamos ocupar sin ningún problema. Aquí está la configuración, cómo se coloca directamente, cómo se configuran, cómo se comunica la batería de litio con el cargador, con el cargador híbrido que nosotros estamos hablando ahora, que es el modelo, el A-Expert de Voltronic. Bueno, se los dejo aquí para que ustedes lo vean, le peguen una mirada, resolvemos preguntas y consultas directamente ahí en la página, en el grupo que tenemos en Facebook, ¿vale? Hacemos un pequeño break de 5 minutitos y volvemos de inmediato para entrar en tierra derecha lo que sería a ver, me voy a ver para que ustedes tampoco se vayan sin saber lo que viene después. Bueno, ya empezamos, apenas hablemos de esto, ya empezamos directamente con lo que tiene que ver con las caídas de tensión. Hay una página, unas calculadoras de pérdida de cables solares que son online, que es importante que ustedes las conozcan, y después de toda esa majamama, partimos con el diseño del sistema fotovoltaico, el caso práctico número 1 off-grid, ¿vale? Volvemos en 5 minutitos, nos vemos. Ahí está, vale. Sí, estamos entonces, volvemos a lo que estábamos hablando. No tengo el chat. Aquí está el chat. Vale. Había una pregunta aquí. No he visto ninguna pregunta. Vale, dice, dice Rodrigo, en el caso de que la ficha técnica / significa algo entre el rango de valores. Rodrigo, disculpa por no haberte visto el comentario. Tú dices este rango, por ejemplo, dice 60-80 significa entre 60 y 80. Entre 60 y 80. Vamos a ver lo que nosotros estuvimos hablando. Entre 60 y 80. Vale, carga. Claro, aquí donde dice, separa los dos modelos. Lo que pasa es que aquí, justamente donde dice 60 y 80, corriente máxima de carga solar. Aquí es para el rango de 60, que son los inversores que trabajan en 24 volt, y el de 80 es para el rango de los inversores que trabajan en... ¿Dónde estaba eso? Lo estaba mirando. Aquí está. Aquí está. El 80 amperes son para los inversores que trabajan en 48, inicialmente. Sería eso no es que trabajen en un rango, sino que el fabricante, en vez de hacer una separación que debería hacerla como directamente con una raya, aquí ya no hace la raya, sino que dice que hace ese slash para hacer esa separación de la corriente máxima de carga solar, dependiendo del modelo, si trabaja en 24 o en 48 volts. Eso significa, ¿vale? Hago la pregunta porque en otros casos, por ejemplo, 24-48 volts significa modo 24-48 volts. No es un rango. Exactamente, no es un rango. Justamente esa pregunta te la respondiste tú mismo, Rodrigo, con respecto a eso. Estamos hablando de dos inversores que son distintos. Alex dice, sí. Sí se ve. Bueno, ya casi. Estamos entonces, ¿sí? ¿Estamos listos para seguir para adelante? ¿Sí? Estamos... ¿Me escuchan? Si me escuchan, me dicen ok y continuamos. Perfecto, Samuel, muchas gracias. Perfecto, Alex, muchas gracias. Alex, muy bien, perfecto. Oye, yo les quería comentar antes de que pasemos ustedes tienen en
la carpeta general de toda la información que nosotros colocamos a disposición de este diplomado, ustedes tienen, hay un libro, hay un libro general que dice Instalaciones Solares Fotovoltaicas. Aquí sale un ejercicio interesante lo que tiene que ver con el cálculo de pérdida eléctrica de la instalación, porque ahora vamos a hablar directamente de lo que tiene que ver con las pérdidas eléctricas, porque estamos hablando de las pérdidas eléctricas, la parte corriente continua, corriente alterna. En ese libro que nosotros lo colocamos ahí, es un libro, pero el libro más didáctico que existe. Mañana le voy a dejar el link para que ustedes también lo vean, porque realmente entra mucha información. Toda esa información es importante, pero es importante que ustedes se metan al libro, ese libro que detalla directamente lo que nosotros estamos hablando ahora de todas las instalaciones solares fotovoltaicas aisladas y conectadas de la red. En ese libro hay unos cálculos, lo que tiene que ver con las pérdidas de carga eléctrica, caída de tensión. Aquí donde nombran también cuáles son las caídas de tensión eléctricas, como las que son las más interesantes, en las cuales nosotros nos tenemos que referenciar. En lo que tiene que ver con la normativa chilena y las pérdidas eléctricas en cable, como nosotros hay normativa eléctrica fotovoltaica de sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica local, pero no hay normativa eléctrica en lo que tiene que ver con los sistemas fotovoltaicos aislados de la red. Entonces nosotros nos vamos a acomodar a lo que dice la legislación del IDAE, que el IDAE es la normativa técnica y el instituto que gestiona lo que tiene que ver con la eficiencia eléctrica de la mayoría de los sistemas que se aplica directamente al sistema fotovoltaico aquí en España, y vamos a tomar ese tipo de referencia para poder referenciar la importancia de lo que tiene que ver con las pérdidas de carga, reducir las pérdidas de carga eléctrica en lo que tiene que ver con los cables eléctricos, ¿no? Disculpen, en Chile solamente se menciona las pérdidas eléctricas en la parte corriente alterna, pero no en la parte corriente continua. Nosotros vamos a referenciarnos a esta parte corriente continua. Muy importante lo que tiene que ver con las caídas de tensión, por ejemplo, las caídas de tensión máxima entre el generador fotovoltaico y lo que tiene que ver con cables eléctricos. Estamos hablando de la parte corriente continua. En la caída de tensión máxima entre el generador fotovoltaico y el regulador de carga o inversor tiene que ser el 3% como máximo. La caída de tensión máxima entre el regulador y la batería, un 1%. Las caídas de tensión máxima entre el inversor y la batería, un 1%. Las caídas de tensión entre el regulador y el inversor, regulador e inversor, un 1%. Caída de tensión máxima entre el inversor regulador y las cargas, o sea, el abastecimiento directamente con eso, tiene que ser un 3%. Ustedes pues vean, bueno, que aquí uno puede calcular directamente, si uno quiere calcular, por ejemplo, el diámetro óptimo para que las pérdidas de carga no superen estos porcentajes de carga máximo, podríamos ocupar estos ejercicios. Estos ejercicios están en este libro que yo les estoy comentando anteriormente. Le voy a dejar la referencia en el canal del Facebook que tenemos para que ustedes descarguen el libro, aunque ustedes ya lo tienen porque está en la carpeta general. Aquí hay un caso práctico de cálculo de sección de conductores del generador fotovoltaico y regulador. Aquí está la resolución es un libro súper práctico porque trae toda la información. Algunas medidas de seguridad cuando yo trabajo en 48 volts, que las tenemos que verificar y mencionar. Pero yo les quería mostrar inicialmente. Bueno, aquí está lo que nosotros estábamos hablando anteriormente de cómo pasar de amperhora, que es la capacidad del banco de batería, las baterías de plomo ácido que nosotros hemos hablado anteriormente, la pasamos a kilowatt hora. Entonces, para hacer una referencia, aquí tenemos kilowatt hora, tenemos el voltaje de diseño, que nosotros estamos trabajando en 48, 24, 12 volts, y los amperhora, que es la carga de la capacidad de almacenamiento energético de la batería. Entonces aquí tenemos la fórmula que nosotros habíamos hablado anteriormente. Aquí están las caídas de tensión de los alimentadores. Alimentadores es el nombre que se le da en la normativa técnica. Los alimentadores son los cables eléctricos que unen distintos tipos de elementos eléctricos en el sistema fotovoltaico. Por ejemplo, un alimentador que une el cable fotovoltaico sería el alimentador que une el arreglo fotovoltaico con el regulador de carga. Sería el alimentador del módulo del arreglo fotovoltaico al regulador de carga. Alimentador eléctrico. Nosotros le decimos cable fotovoltaico o cable eléctrico. Es necesario también adecuarnos al lenguaje de la normativa. Pero acá, por ejemplo, es importante mencionarlo,
por ejemplo, las secciones de carga, las secciones habituales de las secciones, los diámetros de los cables que nosotros podríamos ocupar normalmente en una instalación, aunque nosotros ahora vamos a calcular el diámetro de los cables que nosotros necesitamos conocer. Aquí, por ejemplo, es importante, por ejemplo, mencionar de que aquí están las caídas o los porcentajes de pérdida energético que serían los normales que los que tendríamos que nosotros buscar cuando hacemos un diseño fotovoltaico y seleccionamos el diámetro del cable de los alimentadores que nosotros vamos a utilizar en las distintas secciones que nosotros tenemos de un arreglo de un sistema fotovoltaico. ¿Vale? Entonces es importante mencionar ese punto. ¿Por qué es importante? Porque nosotros de repente nos van a decir, vale, perfecto, tengo una diferencia, una distancia entre el arreglo fotovoltaico y el regulador de carga de 4 metros. Vale, perfecto. ¿Cuál es el diámetro del cable que necesito para que las pérdidas de carga, por ejemplo, aquí, los paneles del regulador, no superen nunca el 1%? Entonces, ¿cuál es el diámetro que yo necesito? Porque me ofrecen varios diámetros, pero yo también tengo que buscar un diámetro que tenga la pérdida mínima, pero tampoco voy a colocar un tremendo cable que me salga excesivamente caro. Entonces tiene que haber un balance entre el diámetro del sistema, para que no, el diámetro del alimentador, para que no haya una gran pérdida, pero también tiene que haber tiene que ser económico. Entonces, ese es el concepto de la eficiencia, o sea, la menor pérdida posible, pero también la economía en lo que tiene que ver con la instalación eléctrica, especialmente lo que tiene que ver con cable eléctrico, porque también son bastante caros, cobre y todas esas cosas. Pero tampoco como colocar un cable demasiado delgado, que va a ser económico, pero va a generar unas pérdidas de carga enormes porque el flujo de electrones que yo voy a tener, por ejemplo, los amperes, va a ser demasiado grande y al final va a generar como una especie de resistencia. Se sabe de inmediato cuando un sistema, un cable, por ejemplo, está subdimensionado para transportar la energía que nosotros le estamos solicitando a través del alimentador. Ustedes se han dado cuenta de repente que hay veces de repente que de repente cuando uno cambia el cable de una plancha, por ejemplo, que de repente el cable se coloca, yo estoy funcionando con la plancha y el cable está pero completamente lacio y así como, y caliente más encima. Eso quiere decir que el diámetro del cable para el flujo de electrones que yo estoy utilizando es demasiado pequeño. Y está generando, inclusive está en la restricción que se está generando, que se está perdiendo gran cantidad de ese flujo de electrones en calor. Eso es lo que nosotros queremos evitar directamente en el sistema fotovoltaico, porque nosotros necesitamos de que el sistema fotovoltaico transforme la mayor cantidad de radiación en capacidad, directamente energía en corriente continua, y que se almacenen las baterías. Por lo tanto, las pérdidas energéticas en las cargas, en los alimentadores eléctricos, disculpen, tienen que ser las menores. Por eso es importante mencionar este punto. Ahora, aquí por ejemplo tenemos una calculadora de pérdida de cables, calculadora de pérdida de cables solares DC. Aquí nosotros tenemos, este sería como los cables fotovoltaicos, toda la unión que tiene que ver con la parte corriente continua de los módulos fotovoltaicos, el arreglo fotovoltaico regulador o al regulador de carga, al inversor cargador, no al inversor cargador porque el inversor cargador no tiene uno con fotovoltaico. Sería el arreglo fotovoltaico, del arreglo fotovoltaico al regulador de carga o al inversor híbrido, tiene que tener un cable fotovoltaico. Entonces aquí, por normativa, debe tener un cable fotovoltaico. El cable fotovoltaico es distinto, tiene una configuración estructural distinta a un cable que nosotros vamos a ocupar en corriente alterna. ¿Vale? Va a ser completamente distinto. Entonces, aquí le presentamos un proveedor, bueno, el proveedor que más se vende en Chile es el Top Solar, BP. ¿Vale? Entonces, el cable negativo viene en negro, el cable positivo viene en rojo, viene con unos recubrimientos especiales, especialmente para trabajar directamente con radiación UV, viene con unas características especiales de funcionamiento directamente con las condiciones que trabajan muy, muy bien en la intemperie, aunque la normativa dice que todos estos cables tienen que estar siempre recubiertos con una protección adicional que tiene que ver en tuberías de PVC o en tuberías de tuberías galvanizadas cuando están en el exterior, de todas formas tiene que ver con una protección. Pero toda la unión fotovoltaica siempre nosotros la vamos a hacer en cable fotovoltaico de estas características, ¿vale? Entonces aquí nosotros hay distintos diámetros de cable fotovoltaico que actualmente se están ofreciendo en el comercio. Entonces parte del diámetro aquí tenemos de 1,5, de 2,5, aquí sería como la sección, el área que tiene el área que ofrece este cable, la sección viva de este cable. Entonces sería de 2,5, de 4, de 6. Por lo general uno siempre está ocupando de 4, de 6,
de 10, bueno, cuando ya las distancias son muy largas, de 10, 16, 25, 35, pero ¿cómo vamos a seleccionar nosotros ese tipo de cable? ¿Cuál es el que más nos va a convenir? Entonces, inicialmente nosotros sabemos que aquí están las caídas de tensión máxima. Por ejemplo, la caída de tensión máxima entre el generador y el regulador, entre el generador fotovoltaico y el regulador, 3%, pero la máxima sería, aquí tenemos la recomendada es de un 1%. Entonces, aquí trabajamos con la calculadora que nosotros hemos visto anteriormente. Y lo vamos a conocer ahora. Entonces yo me voy al... ¿dónde está eso? Sí, lo tenemos ahí, creo que todos lo están viendo. Mañana coordinamos. Sí, claro. Acá tenemos... Aquí, ¿lo están viendo, cierto? Sí. Yo les consulto para que ustedes me digan ok y lo empezamos a ver esta calculadora que es una calculadora online de pérdidas de carga. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí. Sí, sí, sí. Vale. La están viendo, ¿cierto? Lo que pasa es que no sé si es el ok de antes o el de ahora. Yo creo que lo están viendo. Se ve, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces aquí esta calculadora solar de cables solares fotovoltaicos, aquí tenemos dos posibilidades. Tenemos, según lo que nosotros ya conocemos, tenemos la posibilidad de trabajar con esquemas de instalación con regulador e inversor, que tenemos el regulador aquí y tenemos el inversor acá, o también tenemos el inversor que directamente con el inversor 3 en 1 o el inversor híbrido que nosotros hemos hablado anteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, si tengo vamos a suponer que esto sea un solo string, pero por ejemplo aquí yo podría calcular la distancia, la pérdida de carga que hay entre un string y otro, cuando yo considero, por ejemplo, colocar varios strings y están separados, yo podría calcular las pérdidas que se van a generar con un cierto, o aquí te va a dar la sección directamente, el calculador te va a dar la sección según la pérdida que tú le coloques, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros le vamos a colocar la pérdida un 1%, nosotros dijimos que... Ah, no, espérate. Nosotros vamos a trabajar en el 1% sería entre el arreglo fotovoltaico y el regulador de carga. Dicen que puede ser máximo un 3%, pero la recomendable es de un 1%. Entonces nosotros vamos a colocar un 1%. Un 1% se lo colocamos ahí. Entonces, yo creo que la longitud, por ejemplo, vamos a colocar, vale, vamos a colocar la longitud entre el arreglo fotovoltaico y el regulador de carga, vamos a colocarles 7 metros. 7 metros. La corriente que que se va a transportar, por ejemplo, va a ser, si fuera la máxima, y tuviera, por ejemplo, un string, si tuviera un solo string, por ejemplo, el amperaje máximo, ¿cuál va a ser de un string? No va a superar nunca los 11 amperes. La tensión, ¿cuál va a ser? De un módulo fotovoltaico, en la condición más extrema, la tensión va a ser, por ejemplo, la tensión en circuito abierto. Le vamos a colocar la tensión en circuito abierto. La más extrema, por ejemplo, sería de un módulo fotovoltaico de los que hemos ocupado normalmente, por ejemplo, el Jinko Solar de 395 watts, sería alrededor de como 48 volts, por ejemplo. Estoy haciéndolo como de memoria. Entonces, por ejemplo, si yo quiero colocarle y le coloco la pérdida que yo quiero, si yo quiero una pérdida máxima de un 1%, el sistema automáticamente me la calcula. Dice Rodrigo, en estos cálculos se considera la S y el volt, ¿cierto? Como valores máximos. Claro, son valores como extremos que tú vas a tener. También podrías considerar como el valor normal de funcionamiento, también podrías colocarlo acá. Yo estoy colocando valores extremos como para tener las mayores pérdidas posibles. Y en esa condición, esta sería el diámetro de cable que me aconseja. Un diámetro de cable de 6 milímetros. De 6 milímetros. ¿Vale? Entonces, automáticamente el sistema me va a calcular 6 milímetros y me dice, bueno, si usted quiere tener una pérdida de carga en estos 7 metros con este amperaje máximo y este voltaje máximo, y quiero tener un 1% de pérdida como máximo, debería ocupar un cable fotovoltaico de 6 milímetros. Entonces, vale, 6 milímetros. Entonces al recuadro que yo tenía anteriormente, que lo tengo aquí. Usted lo está viendo también, ¿cierto? Sí, el recuadro. Oh, estoy mal.
Ahí está, lo están viendo, ¿cierto? Sí. Disculpen por la cosa esta. ¿A dónde está mi...? Bueno, la calculadora me dio 6 milímetros, ¿cierto? Me dio 6 milímetros, ¿sí? Entonces aquí yo me voy a ver el cable solar que necesito. Cable solar de 6 milímetros. Aquí está, cable solar de 6 milímetros. Yo le dije que nosotros normalmente estamos ocupando entre 4 y 6. ¿Vale? Entonces, este sería, de 6 milímetros necesito yo el cable solar que necesito seleccionar. Entonces, yo cuando vaya a comprar a los proveedores eléctricos, que nosotros ya conocemos, donde están todos los proveedores eléctricos, que están en la página de la SEC, todos los proveedores de equipamiento, de cable fotovoltaico, de estructura, de inversores, nosotros ya, inclusive está en el link directo de, en nuestra Facebook que tenemos nosotros, porque ahí están todos los proveedores, entonces uno presupuesta o solicita el cable fotovoltaico de 6 milímetros de diámetro, que es el que nos especificó la calculadora solar, ¿vale? Si ahora yo quiero calcular, bueno, esta calculadora solar te da directamente, o sea, tú puedes calcular todas las pérdidas de la parte corriente continua, si nos damos cuenta. La parte corriente continua lo tenemos acá. ¿Vale? Entonces lo podemos hacer en una página muy sencilla de poder utilizar, porque simplemente yo le voy colocando los largos, la corriente máxima, la tensión máxima, y él me va calculando directamente las pérdidas. Ahora yo le coloco la pérdida y él me va diciendo directamente la sección comercial que yo debería colocar el cable fotovoltaico para ese tipo de implementación. Es la misma fórmula para todos, ¿vale? No hay ningún problema con eso. Va a haber una tarea que tenemos que hacer que está relacionada con esto, así que no hay, van a tener que sacar práctica de alguna forma ustedes con esto. Y para ir cerrando, porque vamos a ir cerrando ya, vamos a ver la calculadora de la parte corriente alterna, porque esta es solamente parte corriente continua, pero para las dos condiciones que nosotros conocemos, regulador más inversor o regulador híbrido, lo tenemos para los dos. Súper sencillo, súper fácil, no tienes que saber ningún cálculo, no tienes que tener ningún conocimiento previo de lo que tiene que ver con este tipo de implementaciones. Simplemente saber cuáles son las pérdidas, que las pérdidas están acá. Acuérdate que nosotros tenemos toda esta referencia entre el regulador y la batería, un 1%, el inversor y la batería, un 1%, el regulador de carga, el regulador de inversión, un 1%, el inversor y el regulador, y las cargas eléctricas, el regulador, el inversor, el regulador, y las cargas que yo estoy alimentando en corriente alterna, un 3%, entonces yo podría calcular sin ningún problema este tipo de dimensionamiento. Ahora, vamos a la calculadora de, ¿están viendo, no? Sí. Vamos a hablar un poquito de los cables AC, y ya con eso cerramos este capítulo, y ya mañana entramos de lleno al cálculo fotovoltaico y dimensionamiento, ¿vale? Para que no tengamos ese problema de discontinuidad, mañana lo vemos completo ese cálculo. La sección de los cables corriente alterna. Entonces, en los cables corriente alterna, por lo general, se ocupa este tipo de denominación, los AWG. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos en el manual, que recién lo estuvimos viendo hace poquito, estuvimos hablando que el fabricante dice, cable AWG, diámetro, por ejemplo, decía AWG 14, 12, 10. Aquí está la referencia, la denominación AWG es una característica que viene básicamente de la Unión Europea. Pero cada AWG, por ejemplo, AWG 14, significa que, por ejemplo, el AWG 14, la sección nominal es en milímetros cuadrados, por ejemplo, sería de 2,08 milímetros cuadrados. Entonces, a medida que se va reduciendo el AWG, va aumentando el diámetro de la sección del cable que yo voy a ocupar en la parte corriente alterna. ¿Vale? Eso es importante conocerlo. Por ejemplo, te dicen si un cable AWG 2 es más grueso que un cable AWG 14. Entonces, uno podría de repente hay errores que uno dice, un AWG 14 y un AWG 12, ¿cuál es el más grueso? El 12 es más grueso. Nos vemos acá directamente. El 12 tiene 3,31 milímetros cuadrados y el 14 tiene 2,08 milímetros cuadrados. Vale, entonces aquí en esta tabla uno la ve muy sencilla, muy interesante todo eso, pero te dice, por ejemplo, cuál sería como la capacidad de corriente alterna que puede conducir la sección de
de este cable de corriente alterna, como nosotros lo habíamos conocido anteriormente. Entonces, en este caso, por ejemplo, ducto encerrado, cuando yo lo coloco, este cable de corriente alterna, yo lo coloco en una cañería de PVC o una cañería de acero galvanizado, por ejemplo, a 20 grados de temperatura, puede conducir hasta 26 amperes. 26 amperes, la corriente que puede conducir. Perfecto, 26 amperes. Pero si yo lo coloco directo, enterrado en tierra, enterrado en la tierra, por ejemplo, a una temperatura de 20 grados, como es menor la temperatura, o sea, como es el cable va a tener la mayor posibilidad de poder, si se calienta, puede evacuar mejor la temperatura porque no está encerrado en un tubo plástico, entonces puede, esa capacidad de transmisión de corriente puede elevarse hasta 40 grados 40 amperes. ¿Vale? Perfecto, entonces ya conocemos directamente cuál sería las características del AWG, cuando te dicen un diámetro AWG de 14, o para comprar el cable, directamente cuando tú vas a comprar un cable, decís, ¿sabes? Yo quiero un cable, en este caso, por ejemplo, este cable se llama Superflex, monoconductor, versiones estándar, y de los calibres AWG que nosotros estamos conduciendo ahora. Ahora, por ejemplo, el plástico que tiene, el recubrimiento plástico que tiene este cable, que el cable yo creo más económico que existe en el mercado, la denominación AWG, este cable tiene halógeno y tiene materiales contaminantes, todas esas cosas. Entonces, ahora actualmente hay conductores que tienen material libre de halógeno, tiene una serie de construcciones que son mucho más ecológicas, entonces podríamos ocupar otro tipo de cobre, hay otro tipo de denominaciones también, pero la más común, la que más se ocupa, la que normalmente se está utilizando en instalaciones solares, en instalaciones eléctricas convencionales, es este tipo de cable, ¿vale? Pero hay otro tipo de denominaciones que son más ecológicas, libre de halógeno, de otros tipos de características, pero normalmente este es el que se ocupa. Pero ustedes pueden después poder ocupar un cable más ecológico, libre de halógeno, con algún tipo de recubrimiento eléctrico o aislante mucho más ecológico, entonces lo podrían utilizar sin ningún problema. Pero este cable, en la parte de corriente alterna, el que más se ocupa, el Superflex monoconductor, y que los calibres vienen en esta denominación que es el AWG. Vamos entonces vamos a terminar casi justo, vamos a la calculadora para determinar las pérdidas que podría tener un cable en la parte corriente alterna. Y ya con eso cerramos y mañana empezamos directamente con el ejemplo, el caso práctico, ¿vale? Nos vamos para allá. Ustedes después practican en su casa. Pues ya está. Estamos aquí. Acá está. Vale. Entonces aquí está esta es la calculadora de pérdida de la parte corriente alterna. Entonces aquí nosotros tenemos las dos entradas, son por ejemplo, hay cables de cobre, hay cables de aluminio. El cable de cobre, el cable de aluminio de repente lo venden más económico, pero tiene más pérdida eléctrica. El cable de cobre es un poquito más caro, pero tiene menos pérdida eléctrica. Entonces, y Chile es puro cobre, así que yo siempre coloco cable de cobre. Así que, por ejemplo, tú puedes, inicialmente el conductor, tú puedes con cable de cobre 20 grados, cable de cobre 45 grados en PVC, que tiene el que está metido en recubrimiento de PVC, el conduit, que nosotros normalmente lo conocemos, el conduit naranja, ese que se ocupa directamente en construcciones que están bajo techo, entonces lo podríamos colocar este tipo de conductores, o también podríamos colocar, por ejemplo, cobre 70 grados en PVC también, vamos a ver, según las condiciones que nosotros tengamos de trabajo. Por lo general, la condición más extrema que podría, en este tipo de implementaciones, el cable de cobre a 45 grados que estaría recubierto de PVC. Se pueden usar los clásicos alambres de 25 milímetros, o se tiene que trabajar, o se debe trabajar en AWG. Lo que pasa es que el cable AWG está especialmente diseñado para este cable AWG, se ocupa en instalaciones de conducciones eléctricas normalizadas. Vale, entonces, este es el cable que nosotros, como mínimo, este es el cable que nosotros deberíamos ocupar, el cable AWG, que tiene esas características. Ahora, instalaciones internas de la casa, eso tú puedes colocar el que tú quieras, pero el cable que va a unir directamente
el inversor, vamos a hablar del inversor, el inversor híbrido con tu casa, debe ser este tipo de cable, pero que es un cable que tiene unas características especiales, de flexibilidad, de resistencia eléctrica. Este es el que deberíamos ocupar, ¿vale? Inicialmente sería ese. Ahora, si el cable que tú estás mencionando cumple con esas características, más se podría ocupar, pero el cable que más se ocupa para instalaciones eléctricas, domiciliares, industriales, para unir la planta fotovoltaica con la carga eléctrica, es este tipo de cable, ¿vale? Entonces, este tipo de cable es el que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, en instalaciones monofásicas, instalación monofásica, donde yo voy a unir mi planta fotovoltaica, donde sale el inversor en instalaciones monofásicas, on-grid, por ejemplo, donde sale la electricidad transformada en corriente alterna, y yo lo voy a unir con mi casa, es el cable que yo tendría que ocupar, el AWG. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el cálculo, por ejemplo, si yo tengo ¿cuánto va a ser la pérdida que nosotros habíamos hablado de estas pérdidas entre el inversor y las cargas? Tienen que ser alrededor de máximo, me parece que son un 3%. Entonces, entonces nosotros ahí seleccionamos este tipo de cable. Yo voy a trabajar con un cable de cobre a 45 grados que está en una tubería PVC, suponiendo que nosotros vamos a colocarlo, ese sería como el alimentador que yo voy a unir de mi inversor a mi casa. Entonces voy a ocupar ese cable de cobre y el diámetro que yo voy a ocupar va a ser un AWG. Nosotros estuvimos hablando que el AWG, el más pequeñito, es de aproximadamente 2,5, que sería el AWG 14, que estuvimos viendo recién nosotros. Aproximadamente 2,5. La tensión y sistema sería, aquí por ejemplo te dice monofásico o trifásico. Nosotros vamos a colocar el monofásico, porque estamos pensando en una casa, pero si quisiéramos una cosa industrial, podríamos trabajar con el trifásico. Longitud del cable. Entonces, longitud del cable yo le voy a colocar 20 metros, porque justo tengo que alejarme un poco de la casa porque está llena de árboles, pero tengo un sitio de 20 metros donde no tengo ningún problema de sombreamiento ni nada, tengo el sol directo, entonces voy a colocar mi planta fotovoltaica y hay 20 metros de separación entre la planta fotovoltaica y la alimentación de mi casa. Carga en amperios, acuérdense, esa carga en amperios, ¿a dónde la tengo que ver yo? Voy a la ficha técnica de mi inversor y ahí veo cuál es el amperaje máximo de entrega de este inversor. Nosotros yo lo acabamos de conocer, las características de entrega de la red eléctrica, de la parte corriente alterna, ahí está el dato de los amperes. En este caso, por ejemplo, un sistema pequeñito, yo lo voy a colocar como 7 amperes aproximadamente. La parte corriente alterna, la transformación. Parte corriente alterna, 7, vamos a colocar 8. Y el coseno de phi lo vamos a dejar, que es un dato eléctrico, lo vamos a dejar por defecto en 0,8. El coseno de phi también es como un rango de eficiencia que se le da así que 0,8 sería como un rango más habitual que existe en las redes. 0,8 calcula. Perfecto. Entonces calcula que dice la caída de tensión en voltaje, es la de en voltaje, que si tú estás trabajando en 230 volt, tiene una caída de 1,8 volt aproximadamente. Tensión de la carga del voltaje, la que vas a estar entregando tú en tu casa, serían 228,2 volts la que va a entregar. Y la caída de tensión es del 0,8%. Perfecto. O sea, me decían que como máximo un 3%. Yo lo voy a colocar un 0,8. Estoy bajo las pérdidas que me está diciendo de referencia que tengo yo que me indica la normativa. La normativa sí que indica pérdidas en las pérdidas máximas que podríamos tener en un sistema fotovoltaico on-grid entre el inversor on-grid y donde yo voy a conectarme para la casa. Que dice que tiene que ser como un máximo un 3%, creo. Entonces, yo podría colocar este tipo de cable. El cable más pequeñito que estoy colocando, el AWG, que sería el 14, que aproximadamente 2,5, creo que es de 2,08, una cosa así. Entonces vamos a colocarle 2,0, no hay 2,08, pero hay 1,5. Entonces yo lo cambio ahí como para resguardarme. Y sería apenas de un 1,3. Creo que un 3% como máximo de pérdida, también podríamos ocuparlo sin ningún problema. ¿Vale? Entonces esa es la forma de poder ocupar este tipo de calculadora y ahí tú puedes buscar el diámetro óptimo que necesitas tú para que las pérdidas de carga no superen los máximos que te indican ni la normativa, en este caso la normativa de
de los sistemas on-grid que nosotros tenemos en Chile, pero dice solamente la caída de tensión de la parte de corriente alterna. Y para tomarnos de referencia en la parte de las pérdidas de la parte de corriente continua, vamos a ocupar los consejos que da el IDAE, ¿vale? Que es el Instituto de Normalización de Eléctricas que tiene aquí en España, que básicamente también tiene menciona las pérdidas en la parte de corriente continua de los sistemas fotovoltaicos aislados de la red. ¿Vale? Perfecto. Yo lo voy a dejar hasta acá. Mañana, ya, ¿cuánto llegamos hasta ahora? 11. Muy bien, excelente. Mañana partimos, voy a meterme a mañana para que ustedes sepan dónde partimos mañana. Así que ya no perdemos más, ya pueden ir a tomar once o comer, los que tengan esa posibilidad. Mañana empezamos entonces sistema fotovoltaico aislado de red, caso práctico off-grid. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana antepasada cuando trabajamos con un caso on-grid. Mañana empezamos con el caso off-grid. Vamos a ver los diseños, cuáles son las consideraciones previas al diseño, vamos a hablar un poquito de energía eólica, vamos a hablar cómo seleccionamos el motogenerador, vamos a hablar cuánto es la pérdida eléctrica, o sea, cuánto cuesta tener la red eléctrica cuando no tenemos red eléctrica, eso justifica utilizar la energía solar fotovoltaica aislada, y vamos a conocer cada uno de estos parámetros que nosotros tenemos aquí, la metodología para realizar un diseño en una integración fotovoltaica aislada, donde vamos a conocer el dimensionamiento, decidir la ubicación de los equipos, determinar el consumo, determinar la tensión de trabajo, que nosotros hemos hablado, 12, 24, 48 volts, decidir los días de autonomía que debe tener el sistema, que va relacionado directamente con la capacidad del banco de batería. Después tenemos el estudio para la necesidad de trabajar en corriente continua, en corriente alterna. Actualmente casi todos son en corriente alterna, a no ser que tú quieras un foco, una luminaria solar, que eso ya es un sistema directamente en corriente continua, también se puede desarrollar. Y vamos a estudiar la posibilidad de añadir algún generador auxiliar, un motogenerador, cómo seleccionamos, un sistema eólico, también lo podríamos analizar. Y por último vamos a realizar el dimensionamiento, la instalación y la elección de los componentes comerciales del sistema fotovoltaico, donde vamos a hablar de los paneles solares, vamos a calcular las baterías necesarias para acumular la energía que nosotros tenemos para nuestra demanda energética, vamos a calcular también cómo seleccionar el regulador de carga y por último el inversor de corriente alterna, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer mañana mismo. Lo dejamos aquí y mañana nos vemos entonces a las 7, como todos los días, para cerrar la unidad de sistema fotovoltaico conectado a la red, sistema fotovoltaico aislado de la red eléctrica local. Oye, un abrazo y nos vemos mañana a la misma hora siempre. Dice Leonardo, el link del libro que mencionaste está en el grupo del Facebook, inclusive tú ya lo tienes en la carpeta, Leonardo, ya lo tienes en la carpeta tú, en la carpeta está en la carpeta, muy bien, tienes ese comentario, la carpeta está, o sea que ya lo vio. Natalie, muy bien Natalie, perfecto, sí, está en la carpeta off-grid y está en la carpeta también on-grid, está en la carpeta de información adicional, ahí está. Pero de todas formas lo vamos a colocar el link para que ustedes lo descarguen, lo vean, es un libro súper interesante que nosotros hemos estado arreglando y mejorando. Rodrigo dice, hasta mañana saludos, Rodrigo, un abrazo, Manuel, un abrazo, que esté muy bien, cuídense mucho, Natalie, nos vemos, se llama texto de apoyo, sí, exactamente, texto de apoyo, sí se llama, muy bien Natalie, perfecto. Natalie, un abrazo, que esté muy bien. Leonardo, un abrazo, que esté muy bien, nos vemos mañana. Manuel, un abrazo, que esté muy bien, nos vemos mañana. Samuel, gracias Gerardo, buenas noches. Gracias a ustedes por estar hasta esta hora. Ya vemos 9, muy bien, muchas gracias Leonardo. Hasta mañana, perfecto. Damari, hasta mañana, muchas gracias. Gerardo. Dígame. Disculpe la interrupción a último momento, pero quería hacer una consulta respecto a lo que planteó Samuel hace un rato. Por ejemplo, cuando hay un número impar de paneles a conectar en una conexión on-grid, por ejemplo, en el caso de 5 paneles, por ejemplo, en vez de hacer una conexión serie paralelo, yo podría hacer una conexión en serie de los 5, para no tener un número par y hacer una distribución adecuada. Yo podría conectar los 5 en serie, ¿cierto? Siempre y cuando no supere la corriente máxima de entrada. Exactamente. Va a depender, por ejemplo, si tú tienes un inversor y ese inversor es multi-string, tú vas a conectar siempre cadenas en serie, no va a haber ningún problema. Y si es un inversor central, ahí tienes que colocar, ahí va a tener que ser serie paralelo, si es un inversor central. Sí, como el ejemplo que hicimos nosotros, ¿te acuerdas que nosotros hicimos un ejemplo cuando partimos de un inversor central y después hicimos un ejemplo de inversión multi-string? Entonces ahí
uno tiene que decir, uno sabe cuando trabaja en multistream o está trabajando en inversores centrales que son pequeñitos y te alcanza ya con una corrida de stream todos los módulos fotovoltaicos, no hay ningún problema en colocar un módulo más. Eso era uno. Y lo segundo, partiendo de la base de lo que han comentado algunos colegas, mismo Samuel, o sea, compañeros, perdón, que quizá uno tomó el curso, obviamente a lo mejor para emprender y todo, pero yo, por ejemplo, voy a partir en mi casa, me gustaría instalar un sistema y todo, pero hay un tema súper importante. Yo tomé un curso también de paneles, de termopaneles, de la energía termosolar, pero ya uno puede conocer la parte técnica y todo, pero hay un punto súper importante que es subirse al techo, por ejemplo, ¿ya? Y claro, o sea, si uno parte de la idea de que uno va a trabajar solo inicialmente, porque va a empezar a hacer sus propias cosas, a lo mejor ofrecérselo a un vecino y todo, no vamos a contratar a alguien que sepa andar arriba del techo, sino que nos vamos a subir nosotros. Entonces, frente a ese punto, quisiera saber si tú, en alguna parte de lo que queda de curso, podrías mostrarnos algunas técnicas o imágenes que utilizan actualmente en tu empresa, porque, no sé, yo tengo un termo en la casa que está instalado que venía con la casa. Entonces, claro, ya hay una estructura donde yo me podía amarrar, poner mi cuerda de vida, etcétera. Pero cuando uno se encuentra sin nada y el techo tiene una pendiente importante, ¿cuál es la técnica para llegar ahí arriba? Perfecto, mira, inicialmente yo le sugeriría meterse al libro, porque ese libro de información adicional te ofrece cuáles son los lineamientos de seguridad cuando tú te subes en instalaciones sobre el techo. Entonces está el concepto de la línea de vida, está el concepto de los amarres que tú tienes que tener para no tener problemas con caída y todas esas cosas. Entonces inicialmente deberíamos partir de ahí. Ese sería Sí, el claro. concepto de seguridad eléctrica. Sí, claro, lo que pasa es que uno habitualmente, no sé, en la misma mutualidad y todo, cuando hay un trabajo en altura, claro, se hacen cursos de trabajo en altura, te indica, hay normativa y todo, pero también hay una técnica de, ¿sabéis qué? Mira, me tengo que subir a un techo de tejas con pendiente. ¿Cuál es la técnica? Pues, tenemos que subirnos de alguna forma, a lo mejor con bueno, con lo que sea, y poner a lo mejor unos puntos X donde tirar una cuerda y después nosotros amarrarnos a ellos, o se sacan las tejas y nos subimos en las costaneras, o como esas cosas. Como Vale. más práctico, porque claro, Sí. lo otro, obviamente está la normativa nacional en cuanto a seguridad y uno puede encontrar esa información, pero es distinto cuando uno se enfrenta a la situación, teniendo esa información. Mira, vamos a buscar algún tipo de información referencial respecto a ese tipo de seguridad eléctrica, pero yo el consejo que siempre digo cuando uno está partiendo en el tema de instalaciones fotovoltaicas, especialmente en los techos, que ya es complicado por el techo, por ejemplo, porque tiene distintos tipos de techos, yo siempre me acomodaría a tener la mayor seguridad posible arriba del techo. Especialmente trabajar con líneas de vida, especialmente trabajar lo que dice la normativa, porque cuando tú ya tienes experiencia, de repente te puedes decir, no, sabes que yo no voy a colocar línea de vida, o voy a colocar una línea de vida muy simple, muy fácil. Pero yo trabajaría siempre con la mayor seguridad posible cuando estoy partiendo, porque no hacer cosas Claro. que estés partiendo y sea la última que haga entero Exactamente. de instalación. Entonces, vamos a buscar alguna información que nos pueda servir como lineamientos generales, pero que no perder nunca la perspectiva de la máxima seguridad posible en trabajar en el techo, tanto para las personas como la estructura que tú vas a colocar. Vamos a buscar alguna información y la vamos a colocar arriba y voy a ver que lo que sale, porque en el libro también sale información importante que es muy básica y también es muy aplicable. Vamos a ver qué sección nos puede servir ahí para ir subiendo esa información que tú nos estás solicitando en el Facebook que tenemos, ¿vale? Ya, lo agradecería porque, claro, yo de hecho me baso en la seguridad que establece la normativa y todo, y obviamente nadie quiere que sea la primera y última subida. Pero claro, también hay técnicas. Yo he tratado de ver videos, he visto gente subiéndose, hay gente que... Hay distintas formas, pero al final nunca me queda claro y yo sé que, claro, yo puedo poner un aviso, necesito un instalador o alguien que suba al techo, pero ya un gasto inicial de un proyecto que a lo mejor es el personal y que no me da para mi primer trabajo, por ejemplo. Que tú estás buscando básicamente que sea una experiencia personal tuya, para tener Sí, la claro. experiencia de módulos Aparte que fotovoltaicos de instalación. uno parte, me imagino que uno, o quizás te pasó a ti, pero cuando uno parte con esta idea, también uno tiene que conocer todos los procesos y todas las partes para después también ir dictando las directrices necesarias. Exacto. Me queda súper claro la información que tú me estás pidiendo. Lo que pasa es que no sé quién me está hablando. John. John, perfecto. Sí. John, ningún problema.
vamos a buscar esa información, la vamos a subir, y tú me vas comentando si es realmente lo que tú estás buscando, para ir complementando esa información que tú necesitas con lo que tenemos con el libro, información adicional de instalaciones en el techo con la normativa de seguridad. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con eso, pero es una pregunta súper interesante y valedera la que tú estás haciendo. Lo vamos a dejar aquí anotar y vamos a subir información a lo que nosotros tenemos en el Facebook, ¿vale? Muchas gracias, que esté muy bien. Perfecto, John. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias, chao, chao. Hasta luego. Ahora sí cortamos. Buenas noches, que estés muy bien. Nos vemos mañana. Un abrazo.